11. Individualidad y funciones sociales complejas. La adquisición de conocimiento abstracto es, sin duda, una de las funciones más complejas desarrolladas por el cerebro humano. Aprender en el colegio, en la universidad o simplemente aprender atendiendo una conferencia un día cualquiera en alguna parte es una tarea muy complicada que requiere tiempo atencional. Atender una clase requiere atar ese tiempo a la clase e ir realizando conexiones y relaciones de lo aprendido y depositarlo todo ordenadamente en la memoria. Junto a esto hay algunos otros requerimientos, como un soporte emocional que, de alguna manera y quizá de modo adelantado e inconsciente, permite esperar un aplauso o reconocimiento por aquello que se ha aprendido, sea sobre lo nuevo escuchado en la clase, el éxito en los exámenes, el éxito social o desde luego en los niños el aplauso de los padres cuando al regresar a casa traen el dibujo o la redacción realizada y les cuentan todos los aconteceres de ese día en el colegio. Estas funciones son difíciles, pues requieren no solo la avivación de los procesos de aprendizaje y memoria, sino también la inhibición mental de todos aquellos pensamientos o emociones que saltan constantemente a la mente y la distraen. De hecho, se estima que para una buena concentración atencional tenemos que, de modo temporal, inhibir el 99% de todo aquello que normalmente pensamos o entra a nuestro cerebro y solo prestar atención al 1% de ello, y aún así ese 1% cambia con las circunstancias. Pues bien, estos procesos inhibitorios de tanta importancia en cualquier función ejecutiva residen sobre todo en circuitos neuronales de la corteza prefrontal y, como ya hemos señalado, su desarrollo se encuentra alrededor de los 6 años de edad. De modo más formal, estas funciones complejas se han definido como aquellas capacidades que permiten a una persona llevar a cabo con éxito una conducta con un propósito determinado. Y esto es lo que sucede máximamente en los adultos. En ellos estas funciones se expresan en planificar y perseguir un objetivo concreto, y esto lleva implícito el desarrollo de conductas en las que participan el control emocional, la aceptación de valores y el respeto a las normas, y en definitiva realizar con éxito una conducta social correcta. Por eso estas funciones se conocen también como funciones de autocontrol o control cognitivo de uno mismo. Es decir, en esencia son conductas que refieren a toda aquella actividad cerebral que implica lo que entendemos por ética. Hoy sabemos que, en gran medida, todo ello depende, tras recibir una sólida 60. Educación, del funcionamiento correcto de diferentes áreas de la corteza prefrontal. Precisamente por eso, una buena educación desde el mismo nacimiento, y que ya se exprese y se refuerce en el colegio, puede predecir las cualidades intelectuales y morales de un niño para cuando sea adulto, esto es, predecir el posible éxito o fracaso social de ese niño. Como acabo de señalar, el desarrollo de estas funciones de conductas complejas, y aun cuando bien pudieran tener una predisposición marcada genéticamente en algunos niños, se aprende ya en los primeros años en el entorno familiar, desde luego, después en el colegio. Dejen que les ponga un ejemplo sencillo que revela cómo la capacidad de autocontrol, que es predictiva, ya existente en los niños ya habla de su posible éxito social futuro. A un grupo de niños a los que se les dijo que podían coger caramelos del montón que se puso a su alcance, se les dieron dos posibilidades. Una, que podían coger un caramelo de inmediato y, otra, que si eran pacientes y aguardaban a que volviera el profesor, que iba a salir de clase, podrían coger dos caramelos en vez de uno. Unos niños, la mayoría, prefirieron coger el caramelo de inmediato. Otros, la minoría, aguardaron el regreso del profesor, en cuyo caso obtuvieron los dos caramelos prometidos. Quizá lo más interesante de este estudio fue que años más tarde, cuando estos niños se hicieron adultos, se analizó su personalidad y se encontró que los del grupo que habían escogido la recompensa inmediata, un caramelo, eran más impulsivos y viscerales que los que prefirieron esperar dos caramelos, y que eran más tranquilos, pensativos y calculadores. Existen otros estudios que refuerzan cuanto acabo de señalar. Por ejemplo, en uno de ellos, que siguió a 1.000 personas desde el nacimiento hasta los 32 años. Se mostró que los niños cuyos padres y maestros clasificaron ya entonces de poseer un buen autocontrol, luego resultaron ser los que, en porcentaje, menos abandonaron los estudios en la escuela secundaria. Esto confirma de otra manera lo señalado anteriormente y sería indicativo del valor de estas funciones ejecutivas como instrumento predictivo de un rendimiento académico sostenido. Y, en consecuencia, nos habla de la enorme relevancia que tiene adquirir de modo correcto y desde muy temprano esas funciones complejas que hemos llamado funciones ejecutivas. Desde hace ya algún tiempo se empieza a reconocer que, al igual que lo es la familia, el colegio y la escuela son instituciones de por sí importantes, más allá de lo que se enseña en ellas, aun cuando esto último sea también importante obviamente. En la escuela se aprende no solo a leer, escribir y hacer cálculo y matemáticas, sino a vivir temprano en sociedad y sacar con ello otros aprendizajes que son los que permiten luego una buena adaptación social. Por eso se dice que la función de las escuelas no solo es instructiva, sino educativa. Aprender, memorizar y relacionarse con los demás es adquirir capacidades y habilidades que sirvan dentro y fuera del colegio. Aprender en la escuela es como adquirir una fluidez en la cadena de pensamientos y emociones que nos conducen a la toma final de una decisión social, que nos conducen a controlar nuestras conductas y acciones, a controlar nuestras respuestas emocionales. 61. Que en definitiva refiere a esas funciones ejecutivas o control de uno mismo, o, si se quiere, a tener un control sobre lo que se piensa, se siente y se hace. Estudios recientes muestran que aprender los fundamentos básicos de leer, escribir y hacer cuentas no es lo mismo hacerlo en el contexto de una escuela que fuera de ella, y que solo unos pocos años de asistir al colegio marcan una diferencia con otros niños que no lo han hecho nunca, aún habiendo aprendido a leer, escribir y hacer matemáticas en casa con la madre o con un maestro particular. Parece muy claro que aquellos aspectos básicos de la conducta, como la memoria de trabajo, la inhibición de la impulsividad y el cambio constante del foco atencional,
así como la toma de decisiones y la solución de problemas nuevos, se potencian de modo significativo con la exposición de los niños a una educación formal. Maestro otros niños reglas de comportamiento. De manera que el colegio se convierte así en una institución con un ambiente especial, independiente, que de alguna forma se separa del propio proceso de aprendizaje y que tiene efectos neurocognitivos en el niño. A todo lo dicho se añade que en el colegio se aprende a planificar, organizar y clasificar conocimientos en cooperación con los demás. Se aprende a desarrollar la memoria de trabajo que ya hemos señalado y a integrar en la memoria las experiencias nuevas con las experiencias previas del niño, y adquirir habilidades para el desarrollo normal de una conducta que, bajo esa constante toma de decisiones, se dirige a la consecución de objetivos concretos y específicos. Todo ello suma a esas funciones que hemos referido como funciones ejecutivas o de autocontrol. Añadido a todo ello, estudios recientes hechos con resonancia magnética funcional han revelado que la escolarización produce cambios específicos en varias estructuras de la corteza cerebral. Un estudio concreto, por ejemplo, ha mostrado claras diferencias en el volumen del cuerpo calloso, esa banda de fibras que conectan ambos hemisferios cerebrales, particularmente en las zonas de conexión de las cortezas parietales. De modo que la escolarización, ese producto de la llamada revolución cultural postindustrial, ha dado lugar a un fenómeno positivo sin precedentes para el desarrollo cognitivo de los niños. Hoy sabemos que estas capacidades ejecutivas tienen un pico de desarrollo en los niños desde los 3 hasta los 6 u 8 años, un periodo generalmente marcado por la transición entre la entrada en el colegio, enseñanza preescolar y en el seno de la familia, a las enseñanzas ya regladas, periodo y colegio, como ya hemos visto, que permiten detectar capacidades y déficits en el desarrollo de estas funciones complejas. Hay un método que se utiliza para medir estas funciones ejecutivas, el DCCS, Dimensional Change Card Sort. En él la tarea requiere que, de un montón de cartas, los niños escojan una serie de ellas de acuerdo a una determinada característica, sea por ejemplo el color, y después, mientras la seleccionan y en un momento dado, se les pide, a los niños, que cambien la estrategia y esta vez lo hagan eligiendo según otra característica añadida a ese color, por ejemplo, una cierta forma de la carta. Pues bien, en este estudio, se comprobó que existen dos grupos de niños diferentes y bien definidos, aquellos con 62. Capacidad de cambiar sin problemas de solo escoger acorde a una característica a hacerlo con 2 y aquellos otros que mostraron dificultad o lo hicieron muy despacio o se equivocaron más cuando cambiaron a elegir siguiendo 2 características. El seguimiento de estos niños a los pocos años sugirió que quienes cambiaron la estrategia con facilidad y sin errores presentaban más capacidad para desarrollar funciones ejecutivas, las que requieren cambios y decisiones constantes, y, también, desarrollaron una mayor facilidad en el proceso de aprendizaje. Frente a estos últimos, los niños que cometieron errores fueron más lentos y mostraron más deficiencias en el desarrollo de tareas ejecutivas. Se ha especulado que estos hallazgos podrían conducir a diseñar tratamientos conductuales tempranos para mejorar las destrezas en estos niños. Otro estudio interesante, que indirectamente ilustra los efectos de la educación emocional y la interacción social de los niños en el colegio, es el que se hizo con niños de 8 años que estaban internados en un orfanato en Bucarest, Rumanía. Este estudio contó con 2 grupos de niños. Al primero de ellos se le puso en un programa de ayuda emocional intensa, afecto y empatía, y al segundo no. Al estudio se añadió un tercer grupo de niños de la misma edad, no pertenecientes al orfanato, y que seguían sus enseñanzas regladas en un colegio. Pasado el tiempo del programa de tratamiento, todos los niños realizaron un test muy sencillo consistente en sentarse delante de un panel que contenía 2 pequeñas ventanas iluminadas con luz neutra y un botón. La tarea, que se le explicó a los niños, consistía en apretar el botón situado en el panel delante de ellos cada vez que la luz de una de las ventanas se encendía de color verde, pero no hacerlo si, paralelamente a la luz verde, se encendía una luz roja en la otra ventanita. Esta es una tarea que requiere de una atención constante y sostenida y también de ejecutar o inhibir una conducta, funciones intrínsecas a toda función ejecutiva. Tanto los niños pertenecientes al grupo del orfanato que había seguido el programa de ayuda como los niños del grupo control, escolarizados, mostraron una mejor atención sostenida, cometieron menos errores y utilizaron tiempos más cortos que los segundos, los que no recibieron el programa de ayuda. Este estudio mostró, primero, que los niños deprivados de afecto presentan déficits en la adquisición normal de funciones ejecutivas. Y, segundo, también mostró que una intervención temprana de afecto puede paliar estos efectos. Otro buen instrumento para potenciar el aprendizaje de estas funciones complejas parece ser el lenguaje y el aprendizaje de varias lenguas. Hacia el año de edad, entre los 10 y 12 meses, un niño bilingüe, educado en una familia donde, por ejemplo, el padre le habla en inglés y la madre en español, ya es capaz de discriminar entre los sonidos de las palabras primarias en cada uno de los 2 idiomas. Lo interesante es que en el niño que aprende simultáneamente 2 lenguas desde el nacimiento, estas quedan en su cerebro en circuitos neuronales separados, y a través del aprendizaje y del trasvase que se realiza entre uno y otro reservorio, el niño adquiere ventajas cognitivas y también reservas cognitivas que le servirán para ser utilizadas a lo largo de su vida, incluso hasta la vejez. 63. Curiosamente, estas ventajas no solo se expresan en un retraso de la aparición de las demencias cuando llegan a la vejez, sino que cuando son niños este bilingüismo les permite desarrollar capacidades ejecutivas más potentes que los niños que solo hablan un idioma. En efecto, los niños o adultos que hablan una sola lengua cuando escuchan una palabra, solo necesitan compararla con el único almacén de palabras, sonido, que poseen y las reglas que gobiernan su significado. O cuando pronuncian ellos mismos una palabra, solo necesitan extraerla de ese único almacén de palabras que poseen. Por el contrario, una persona que habla 5 idiomas, cuando participa en una conversación con otras 5 personas, en la que cada una de ellas solo habla uno de esos idiomas, en la conversación tiene que saltar constantemente de una a otra lengua, es decir, elegir,
decidir de forma inconsciente. Esto conlleva utilizar y ejercitar en todo momento los procesos inhibitorios de los que hemos hablado y que tienen tanta relevancia en las funciones ejecutivas. Y esto es todavía más relevante en los niños. Los niños bilingües o trilingües presentan ventajas que les ayudan y facilitan su proceso de aprendizaje. Muchos estudios demuestran estas ventajas. Por ejemplo, a un grupo de niños bilingües y monolingües se les muestra una serie de cartas, una tras otra, que presentan una figura, un conejo o un mono, están coloreadas, con rojo o con azul, y tienen o no representada una estrella. Si la carta que se les enseña tiene una estrella, los niños deben escoger y diferenciar las cartas por el color rojo o azul. Si la carta no tiene estrella, deben escoger y diferenciar las cartas por la figura, mono o conejo. El estudio demuestra que todos los niños, tanto los monolingües como los bilingües, obtienen los mismos resultados si esa regla se mantiene durante todo el experimento. Por ejemplo, escoger por el color si la carta tiene una estrella, pero si las reglas cambian. Por ejemplo, escoger lo mismo, pero cambiando el significado de la estrella, de modo que ahora con estrella deben escoger por el dibujo, y sin estrella, por el color. Los bilingües lo hacen mucho mejor y cometen menos errores. Es decir, ante la toma de decisiones espontáneas, con la consecuente inhibición de otras, los niños bilingües demuestran que son más eficientes. Hoy se piensa que estas capacidades se extienden a todo el proceso cognitivo que requieren las funciones ejecutivas en general. Es decir, que, en la vida real las personas que hablan varios idiomas toman decisiones más rápidamente y con menos errores que las monolingües. Sin duda que todo esto conforma, de modo decisivo, la construcción individual, personal, diferenciada de cada uno. 64. 12. Repitiendo y equivocándose o cómo enseñar y aprender mejor. El hilo que cose las ideas nacidas bajo el foco de los que llamamos atención crea conocimiento. Eso es aprender. Grabar lo aprendido es memorizar. Pero memorizar bien y aún aprender bien requiere de la repetición de lo que se aprende y con ello también se corrige y rectifica aquello que se aprendió. Y eso lo sabe cualquier estudiante. Y es que cualquier aprendizaje nuevo solo se ancla en memoria firme y consolidada muchas horas después con el consecuente refuerzo de las redes neuronales que dan base a la memoria. Esta repetición tiene fundamento neurobiológico en lo que conocemos del hipocampo, sede principal de las memorias explícitas. En las memorias del hipocampo ocurre ese fenómeno del que ya hemos hablado, capítulo 10, como potenciación a largo plazo y que consiste en que la repetición de un estímulo eléctrico logra producir cambios moleculares duraderos en la sinapsis de sus neuronas. Cambios que se piensa son de, alguna manera, el recuerdo neuronal de lo ocurrido. Pues bien, hoy sabemos que ciertos neurotransmisores, como el glutamato y el ion calcio, son fundamentales para que tales cambios, memorias, se produzcan en la sinapsis y permanezcan en ellas largo tiempo. Pero volvamos a la repetición como fenómeno conductual y cognitivo. Repetir quiere decir, reevaluar, y hasta equivocarse en el proceso de aprendizaje. De hecho, habría que considerar la equivocación y el error como eventos intrínsecos al propio proceso de aprendizaje y memoria. Cuando mencioné a la jirafa entrando en un aula y captando la atención de los alumnos, podríamos pensar que ese evento, producido solo una vez en la vida de esos alumnos, se recordaría durante toda la vida. Pero no es así. Para que verdaderamente se recuerde bien un suceso, cualquiera que éste sea, se ha de repetir muchas veces. No desde luego con la repetición física de lo ocurrido, pero sí mentalmente. Y es que si el supuesto de la jirafa ocurriera, todos sabemos que lo repetiríamos verbalmente cientos o miles de veces al contárselo a todo el mundo. Y eso es lo que hace que se grabe con solidez. El cerebro, pues, necesita repetición de todo aquello que se tiene que aprender y recordar de modo importante. Solo con la repetición se podrá memorizar bien después y todavía quizá el resto de la vida. Todo lo dicho sería en relación a lo perceptivo, sensorial, y a ese aprendizaje explícito que es la visión de la jirafa. Pero algo igual ocurre con el aprendizaje implícito, si no más. Todo el mundo recuerda cómo aprendió a montar en bicicleta, y la repetición constante y reiterada de ese proceso. Y, a nivel más, 65. Coloquial, todos lo hemos escuchado de nuestros padres muchas veces. Por ejemplo, cuando a un niño se le enseña algo manual, y en apariencia lo ha aprendido, el padre trata de repetirlo una vez más, para dejarlo bien claro, pero a renglón seguido, y de modo espontáneo. El niño exclama, déjame ahora hacerlo a mí. Es decir, déjame ahora que yo lo repita y me equivoque solo, porque es solo con la repetición hecha por el niño mismo y la rectificación de los errores cometidos como se experimenta una reacción emocional, aquella de la recompensa y el placer, y con ella se sedimenta, con solidez en la memoria, lo que se ha aprendido. Y es que, permítanme decirlo otra vez, equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Todo esto también se puede observar en el niño cuando juega. El niño, cuando juega y en lapsos de tiempos diferentes, repite constantemente lo que está haciendo. No, desde luego, a través de una repetición idéntica y automática, sino de manera que podríamos llamar complementaria, esto es, desde perspectivas diferentes pero conducentes a resolver el problema. El niño, durante el juego y tratando de alcanzar los mismos fines, como ensamblar las piezas de un juguete, lo repite tratando de conjuntar esas piezas, las mismas o diferentes, en tiempos y secuencias distintos. Y eso es lo que hace que junto con la satisfacción final, el logro emocional que proporciona en este caso el ensamble del juguete, se grabe más sólidamente en su cerebro. Y algo similar ocurre,
Por supuesto, más tarde, en el estudio del alumno adolescente y universitario en el proceso de razonamiento y el aprendizaje de nuevas ideas o conceptos, o en el aprendizaje de las matemáticas o las funciones ejecutivas. En definitiva, aprender bien y guardar memoria de esas asociaciones para luego poder evocarlas y que de verdad sirvan para construir conocimiento y memorizarlo requiere repetición constante de aquello que se aprende, unido a ese componente emocional de la experiencia. Y de esto sacamos también lección provechosa quienes enseñamos. Yo personalmente cuando doy clase en la universidad, saco ventaja de todo cuanto acabo de apuntar. Y he comprobado que para el estudiante es de un gran valor lo que yo llamo repetición convergente, es decir, reiterar una serie de conceptos básicos o relevantes desde perspectivas y con ejemplos diferentes a lo largo de una clase. Está claro que repetir constantemente lo mismo a los estudiantes sin tener en cuenta el impacto de esto sobre la motivación es negativo. De ahí la importancia del significado emocional cuando se insiste en un mismo concepto. Esta es pues la idea, es decir, arropar o unir los conceptos difíciles con significados emocionales que deben ser diferentes en cada uno de esas 2 o 3 repeticiones del razonamiento difícil que queremos que aprenda y memorice el alumno. Es más, y esto es interesante, el beneficio de la repetición no solo recae en el que aprende, sino también en el que enseña. Esto último me recuerda a Cicerón cuando escribió aquello de que para aprender bien había que enseñar. Precisamente quienes enseñamos nos damos cuenta del valor de este acerto. Y es que, en efecto, cuando uno enseña algo que previamente ha estudiado, se da cuenta de los errores que ha cometido durante el aprendizaje de aquello que creía sólido y bien aprendido. 66. Uno estudia, y se equivoca y repite y consulta varias fuentes y contrasta y luego se vuelve a equivocar en detalles que después afina con más estudio. Pero es finalmente, más tarde, en la exposición pública, ante los alumnos, cuando se tiene la experiencia de haber dejado algún cabo suelto en el hilo de esa comprensión del tema, y es en ese momento, durante el discurso o razonamiento, cuando se da cuenta que aquello no estaba del todo bien hilado y, tras la clase, corrige las lagunas y rectifica. Insisto, esa repetición reporta un beneficio doble, pues lo obtiene el profesor tanto para sí mismo como para los alumnos. Y algo más sobre aprender y repetir lo aprendido. Y ese algo más refiere al sueño. Muchos datos apoyan la importancia del sueño en la consolidación de la memoria. Pues bien, también aquí, durante el sueño, repetir lo aprendido es importante. Hay experimentos muy curiosos realizados en el cerebro de pájaros, y en particular de los pájaros cantores, que avalan esta importancia de la repetición. Cuando durante el sueño en estos pájaros se registra la actividad eléctrica de una sola neurona, patrón de potenciales de acción, localizada en áreas cerebrales que son importantes para el aprendizaje de las canciones. El patrón de actividad que se registra es muy parecido al registrado cuando el pájaro está aprendiendo a cantar. Algo así como si el pájaro durante el sueño estuviese repitiendo y entrenando aquella canción. Esto nos lleva a la idea actual más aceptada de que durante el sueño el cerebro trabaja para cimentar, construir, en bioquímica y anatomía, aquello que se aprendió durante el día y que es importante para el individuo. Para terminar, quisiera reforzar la importancia de este capítulo en relación con un área cerebral como es la corteza motora suplementaria y su papel en la repetición mental de actos motores previamente muy bien aprendidos. Hay un ejemplo que creo que ilustra cuanto digo, y que además todo el mundo conoce. Me refiero a esos atletas de salto de altura que, mucha gente los ha visto, antes de cada salto cierran los ojos y repiten mentalmente la secuencia de cada paso antes del salto y el salto mismo. Pues bien, precisamente en este proceso repetitivo es donde desempeña un papel fundamental ese área motora suplementaria que acabo de mencionar. Hay muchos experimentos que muestran la importancia de esa repetición mental y no tanto para la realización del acto motor mismo, sino también para el afianzamiento emocional del éxito del salto. 67. 13. Alondras y lechuzas, optimizando las actividades educativas. La actividad del ser humano durante el día se sucede con el sueño durante la noche. Eso todo el mundo lo sabe, pero de ello no se sacan, sin embargo, las consecuencias, que las hay y muchas, para la educación y la enseñanza. Y esto es importante sobre todo en los periodos tempranos de esa enseñanza, pues el sueño en los niños desempeña un papel destacado que se debería conocer bien para, en guarderías y colegios, poder enseñar bien. Deberíamos recordar que el recién nacido duerme unas 14 a 16 horas diarias, y de ahí el tiempo de sueño va descendiendo hasta las 8 horas del adolescente. En ese periodo que va desde el nacimiento hasta la adolescencia, el niño de 1 año suele dormir por la noche unas 11 a 12 horas a las que se le añaden otras 2 o 3 horas de sueño a lo largo del día, normalmente repartidas en 2 periodos. A los 3 años el niño ya reduce el sueño nocturno a unas 10 horas a las que hay que añadir 1 hora y media durante el día. Entre los 4 y los 6 años los niños ya no duermen siestas con regularidad. Evidentemente todos estos parámetros sufren grandes variaciones individuales que están influenciadas por la cultura y la geografía en que se vive. Pues bien, conocer este capítulo del sueño es de importancia sobresaliente para los educadores y, en particular, conocer esas diferencias en los requerimientos del tiempo de sueño en los niños pequeños. De hecho, hay estudios que muestran que una pérdida de sueño de 1 o 2 horas, cuyas consecuencias no son aparentes en la conducta normal del niño, produce efectos sobre la velocidad a la que se puede procesar una determinada información, en consecuencia, afectar a su memorización. Y es que, como hemos mencionado en el capítulo anterior, el sueño es necesario para la consolidación de la memoria, pero también lo es para mantener niveles de atención sostenida durante la clase. Es posible seguir una clase y entender lo que se dice en ella, pero en ausencia de un buen sueño, lo aprendido puede no ser memorizado después de forma adecuada. Por tanto, un sueño profundo y durante el tiempo necesario por la noche es muy importante para la memorización y evocación de aquello que se aprende. En los adultos la falta, incluso pequeña,
de sueño se expresa en esa sensación inconsciente de fatiga y un descenso en la querencia por continuar con la labor que se está realizando. Y ello se refleja en particular en aquellos trabajos que requieren una alta concentración. Pero junto al sueño nocturno, necesidad común y universal para todo ser humano, a menos que se cambie el ritmo vigilia-sueño, habría que tener en cuenta factores como el 68. Cronotipo de cada persona. Esto último es importante también a la hora de aprender y memorizar. Y es que tanto los niños como los adultos difieren en sus hábitos con respecto a la hora de irse a la cama y la hora de levantarse, y los tiempos, a lo largo del día, en que se hace necesario un descanso tras el cual se sienten mejor para continuar con una determinada labor. Hay estudios que muestran que las personas tienen un determinado cronotipo, un reloj interno diferente con respecto a otras. Reloj que les marca y les dicta estos tiempos diferentes de acostarse y levantarse y, en consecuencia, sentirse mejor trabajando bien hasta altas horas de la madrugada o haciéndolo temprano, o muy temprano, por la mañana. Se habla del cronotipo lechuza para referirse a aquellos cuyo sueño se inicia más retrasado y del cronotipo alondra para aquellos otros que, acostándose más pronto, están en disposición para estudiar, aprender y memorizar más temprano. Esto, sobre todo en niños, puede interferir con el ritmo temporal impuesto por el colegio. Evidentemente todo esto tiene que ver con geografías, climas y culturas de las regiones o países en las que se vive. Por ejemplo, puede haber latitudes geográficas en las que los colegios comienzan sus enseñanzas más temprano o más tarde en otros lugares. Está claro que niños con uno u otro cronotipo se adaptarán mejor o peor a esas costumbres u horarios diferentes. Pero, aún sin tener en cuenta lo anterior, también es verdad que todo esto cobra un valor en cualquier circunstancia. Me refiero al hecho particular de que todo ello pueda resultar en una desincronización entre el ritmo circadiano endógeno y el ritmo temporal impuesto por el colegio. Conocerlo es importante y tiene repercusión significativa para la enseñanza de los niños. Un aspecto interesante, que valdría también la pena señalar aquí, es que estos dos cronotipos no parecen ser permanentes a lo largo del arco vital de las personas. Por ejemplo, se ha visto que niños que son de tipo vespertino hasta la adolescencia pueden cambiar a tipo temprano cuando son adultos y particularmente en la vejez. En la pubertad y adolescencia el capítulo del sueño se expande de manera sobresaliente. A ningún padre, maestro o profesor se le escapa que muchos chicos y chicas de esta edad duermen poco. De hecho, duermen durante la semana menos horas de las necesarias para un buen aprendizaje y una buena memorización. Y ello, necesariamente, repercute en dichas capacidades, del mismo modo que ya habíamos apuntado en los niños, y también en la propia conducta, en sus funciones ejecutivas y en su relación emocional y empática con los demás. También es importante considerar la somnolencia que ocurre a nivel fisiológico tras el mediodía y primeras horas de la tarde, ese periodo que se conoce familiarmente como siesta. Y es que, al filo del mediodía, y con independencia de la ingesta de alimentos y su abundancia, se produce un descenso de la temperatura corporal, fisiológicamente regulado, que se acompaña de somnolencia y es, por tanto, un periodo claro de bajo rendimiento mental. Este periodo de sueño debe ser breve en los adultos, entre 10 y 15 minutos, si se quiere después recuperar con rapidez una actividad mental igual a los niveles de vigilancia anteriores a la siesta. De ser este espacio de tiempo más 69. Prolongado estos niveles no se recuperan hasta pasadas 1 o 2 horas. En los niños este periodo depende mucho de la edad, como ya apuntábamos al principio de este capítulo. Curiosamente y como ejemplo aparte, y para conocimiento de aquellos que pasan la noche en blanco estudiando antes de los exámenes, hay asimismo unas horas que corren entre las 4 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, durante las cuales la atención y ejecución sostenida de una determinada tarea también desciende de un modo muy significativo. Hoy conocemos en parte los mecanismos cerebrales de estos dos procesos, siesta vespertina y disminución de la atención durante la madrugada, y sabemos que en ellos participan, de modo principal, el hipotálamo, la actividad de la sustancia reticular ascendente del tronco del encéfalo y sus radiaciones a la corteza cerebral. Por supuesto que tanto en la siesta, como para este último periodo de la madrugada hay una considerable variabilidad entre las personas. Todos los aspectos aquí considerados parecen pequeños, pues todo el mundo los conoce y apenas se les da importancia. Sin embargo, hoy se piensa que sí son relevantes y que no tenerlos debidamente en cuenta en muchos niños en los que inciden de un modo especial es fuente de muchos problemas no solo en el colegio, sino en el seno de la propia familia. Por eso, algunas de estas consideraciones se vuelven a repetir a propósito del rendimiento mental en el capítulo 16. Y todavía algo más para finalizar. Me refiero al concepto de jet lag sociológico, como ha sido llamado por los especialistas, y que atribuye una cierta connotación negativa a los periodos vacacionales, sean de invierno, primavera o verano, basándose en estudios que muestran que tras ese tiempo de descanso o inactividad, se altera el rendimiento de los niños, y por extensión de los adolescentes y los universitarios, con clara repercusión negativa en el ritmo diario establecido de las clases. ¿Habría que estudiar estos ritmos vacacionales y reevaluar la duración de los mismos? ¿Habría que modular el ritmo y las exigencias escolares adaptando de forma lenta y progresiva el aumento de obligaciones escolares tras los periodos de descanso? 70. 14. Neuromitos. Conocemos destruyendo lo falso. Recientemente se ha dicho y advertido a maestros y profesores que si alguien viene a venderles un programa informático con el que, basado en el cerebro, puedan enseñar mejor a sus alumnos, lo primero que tienen que hacer es echarse la mano al bolsillo, pues ese vendedor solo querrá ganar dinero. Hoy los programas que se venden, una parte de ellos, contienen falsas concepciones de la enseñanza, debido a un desconocimiento real de los datos de cómo funciona el cerebro. El problema básico reside en que muchos maestros,
deseosos de implementar su enseñanza con métodos y prácticas nuevas que mejoren sus útiles docentes. No poseen preparación con la que poder evaluar y criticar estos programas y los aceptan como bien fundamentados en neurociencia. La dificultad de todo esto no reside propiamente en los maestros, sino en esa dura realidad que es traspasarles los conocimientos neurocientíficos. Y es que existen conflictos en la relación neurocientífico-maestro, y más allá con los profesores universitarios, para que ese trasvase exista, debido sobre todo al lenguaje utilizado por los primeros para dirigirse a los segundos, y en los segundos, los maestros, para captar con certeza y seguridad estos conocimientos, criticar los programas que se les ofrecen y luego utilizarlos con los alumnos. Y esto ha llevado a mucha confusión y grandes errores de interpretación de los hechos científicos, y ha dado lugar a la creación de lo que se conoce como neuromitos, mitos, hechos no reales, nacidos de la interpretación de datos científicos por personas con escasos conocimientos sobre la materia. Hace ahora unos 7 años, en 2005, con motivo de una conferencia para anunciar la apertura del Centro para la Educación Basada en la Neurociencia de la Universidad de Cambridge, los maestros que asistieron a aquella reunión manifestaron recibir más de 70 correos electrónicos al año animándoles a matricularse en cursos sobre cómo enseñar mejor en los colegios, basados en conocimientos del cerebro, un fenómeno que ya ocurre en casi todos los países occidentales. Y es que, como ya hemos señalado, algunos de estos cursos promueven la interpretación errónea de los datos científicos y, en consecuencia, una aplicación falsificada de los posibles beneficios de estos conocimientos. Todo esto, por fortuna, está cambiando, y han sido los propios neurocientíficos quienes han alertado a los maestros y los colegios sobre este problema, y en alguna medida también se han ofrecido a resolverlos. Lo cierto es que los neuromitos, añadido a lo señalado, han dado lugar, además, a 71. Crear expectativas poco realistas en los maestros y profesores. Un ejemplo es la lectura incorrecta de un hecho neurobiológico, como la proliferación de las conexiones neuronales en los primeros años de vida. Hoy sabemos, ya se ha indicado en el capítulo 2, que en el cerebro de los niños se sucede una enorme y profusa proliferación sináptica, millones de sinapsis todos los días. Pues bien, basándose en este hecho, se ha especulado sobre la posibilidad de aprovechar estos tiempos de cambios profusos y profundos para inundar su cerebro, de modo paralelo a ese crecimiento sináptico, con conceptos, vocabularios, memorización de acontecimientos históricos, hechos aislados y percepciones complejas a través de medios audiovisuales para que sean mejor absorbidos e incorporados al cerebro durante esa proliferación sináptica, pensando que, de este modo, cuando estos niños alcanzasen la juventud o la edad adulta, tendrían capacidades cognitivas superiores a las de sus compañeros que no hubieran utilizado estos métodos. Por desgracia, quienes promovieron estas ideas no tuvieron en cuenta la falta de evidencia científica acerca de la relación entre este fenómeno neurobiológico de proliferación sináptica y el proceso de aprendizaje. Es más, los mismos padres, ante ofertas de este tipo, siempre reaccionan con un componente fundamentalmente emocional. ¿Pero acaso no es verdad que los niños aprenden cosas fundamentales y aún definitivas y de modo fácil en los primeros años? ¿Cómo no voy yo a aprovechar esta posible ventaja para mi hijo aun cuando ello no sea del todo cierto? Lo que los padres ignoran es que aprender bien en esos primeros años requiere de un instrumento básico que se resume en la espontaneidad, el placer, el juego entre lo motor sencillo y lo sensorial directo y asequible. En esta misma línea transcurre otro fenómeno que se conoce como el efecto Mozart. Durante algún tiempo se pensó que escuchar una sonata de piano o una sinfonía compuesta por Mozart, frente al silencio o escuchar una charla relajante, tenía el efecto de aumentar la capacidad de aprendizaje en los niños y también facilitar el razonamiento abstracto de estudiantes universitarios. Otros estudios posteriores también sugirieron que no solo la música de Mozart, sino otras músicas o incluso la lectura de algún pasaje atractivo de un libro, eran capaces de influir en las tareas que realizaban los niños, fueran estas recortar dibujos de un papel o hacer figuras de cartones cuyos bordes para ser doblados ya venían festoneados. Y ello se extrapoló a pensar que, tal vez, si los niños en sus primeros años escuchan la música de Mozart en el ambiente relajado de sus casas, aquello podría tener efectos beneficiosos para su desarrollo mental y dar como resultado niños más capaces e inteligentes. En estudios rigurosos posteriores se mostró claramente que ese no es el caso. El efecto Mozart, pues, fue desechado. Lo que sí se ha podido comprobar, de modo sólido, son los beneficios cognitivos de escuchar y tocar un instrumento. Solo escuchar no produce ningún beneficio claramente evidente. Escuchar y tocar al mismo tiempo, por el contrario, sí, la percepción, ejecución y manipulación de un instrumento, activando áreas sensoriales y motoras simultáneamente, sí repercute en una mayor habilidad general en los niños. Estudios 72. Recientes han mostrado que tocar un instrumento resulta en una mejor comprensión del lenguaje y promueve, además, la mejora de habilidades generales, como la atención, la percepción y discriminación de estímulos, tonos musicales, la memoria de trabajo y el control motor de la propia conducta. Hoy conocemos bien en neurociencia el efecto de la actividad motora sobre la misma percepción sensorial. Entre lo sensorial y lo motor hay un constante, necesario e imprescindible diálogo para la función de ambos sistemas y la construcción sólida del mundo cognitivo. Hay muchos neuromitos que, aun cuando desdeñados por la neurociencia, siguen estando vivos en el acervo popular debido fundamentalmente a la constante repetición en los medios de comunicación. Por ejemplo, el mito de que solo se utiliza el 10% de las capacidades del cerebro, de lo que cabría deducir la potencialidad enorme que éste tiene y que de utilizarse toda se podría esperar un aumento considerable de la inteligencia en cada ser humano. Este mito, como acabo de señalar, sigue muy vivo, y no solo en las gentes corrientes, sino en los estudiantes universitarios e incluso entre algunos neurocientíficos. En este sentido,
Fue sorprendente que en una encuesta en la que se preguntó a estudiantes universitarios, ¿qué porcentaje aproximado piensa usted que utiliza la gente del potencial que tiene el cerebro? Un tercio de los encuestados contestara que el 10%. Otras encuestas similares realizadas en varios países obtuvieron los mismos o similares resultados. Y lo más sorprendente es que un 6% de los neurocientíficos preguntados con esa misma cuestión también contestó que el 10%. Es curioso que aún después de tantos años de mostrar la ciencia lo falso de este acerto, todavía ahora mismo se venden programas basados en él y la gente los compra con la esperanza de poder aumentar sus capacidades y su inteligencia por encima de sus propias limitaciones. Hace un tiempo en una reunión del Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos donde se discutió este mito, se concluyó que se podría erradicar si se dejaba claro públicamente su falsedad y haciendo hincapié en que como tantas propuestas milagrosas de automejorar las capacidades de una manera fácil y rápida, era un camino estéril, ya que nada puede sustituir al lento y duro proceso del trabajo y la disciplina en el trabajo cuando se trata de aumentar las capacidades intelectuales o de otro tipo de cada uno. Claramente no sirvió de mucho. Y, digámoslo, ya, el cerebro utiliza todos sus recursos, genética y entrenamiento, cada vez que se enfrenta a la solución de problemas o en los procesos de aprendizaje y memoria. Otro neuromito es aquel del cerebro derecho, cerebro izquierdo. Es un neuromito creado sobre la propuesta de que a los niños habría que enseñarles en los colegios tras ser clasificados previamente como niños nacidos con una predominancia del hemisferio derecho versus hemisferio izquierdo. Y ello es debido a que cuando se han analizado las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado en el laboratorio, se ha visto que el hemisferio derecho es fundamentalmente un cerebro holístico, global, que realiza asociaciones de tiempos y espacios muy distantes y que su función requiere de un tipo de atención que es dispersa e inconsciente, frente a la atención ejecutiva, persistente y 73, focalizada que todos mejor conocemos. Es el hemicerebro creador. El hemicerebro izquierdo, por su parte, es el cerebro del lenguaje, la lógica, las matemáticas, y requiere durante un proceso de aprendizaje de esa atención que acabamos de mencionar y que hemos llamado atención focalizada. Es el cerebro analítico. Basándose en estos datos se ha extrapolado la idea de que hay niños con predominancia de cerebros derechos y niños con predominancia de cerebros izquierdos. Con ello se ha creado la idea equivocada, el mito, de que hay dos cerebros que trabajan de modo independiente y con preferencias por uno u otro tipo de cosas por aprender y que de no hacer propiamente esta separación a la hora de enseñar a los niños, y de modo temprano, se les perjudica. Hace algún tiempo este neuromito llevó a la idea de crear estructuras didácticas conducentes a que no se produzca un desencuentro entre las preferencias naturales del alumno con predominancia del cerebro derecho, dibujo, imaginación, intuición, visión global de los problemas, creatividad, y el de predominancia del cerebro izquierdo, razonamiento, cálculo, lenguaje, en lo que se enseña. Pero lo cierto es que no existe dicha dicotomía entre cerebros, es decir, desde el punto de vista fisiológico no hay cerebros derechos e izquierdos en las personas en condiciones normales, dado que la transferencia de información entre ambos hemicerebros, a través del cuerpo calloso, es constante, de lo que se deduce que aun cuando, sin duda, haya talentos y capacidades más atribuibles a las matemáticas o al dibujo, a las ciencias o las letras, eso no refiere a los hemicerebros como tales, sino a la serie de talentos producto de la función conjunta, final, de ambos hemisferios. De ahí el gran error que hubiese supuesto separar a los niños potenciando unos u otros talentos en menoscabo del desarrollo de otras capacidades y aptitudes. La enseñanza en los primeros años debe ser global, de equilibrio de todas las potencialidades de un niño que se presentan en grados diferentes, como, de hecho, se hace en la actualidad. Este mito fue desechado hace ya tiempo. Otro neuromito, también desechado, es el que llevó a pensar que existen talentos diferentes en los llamados niños visuales, niños auditivos o niños sinestésicos, es decir, niños que aprenden mejor a través de percepciones visuales, auditivas o del movimiento corporal o gestual. Esto condujo a crear programas, que se ofertaron a muchos maestros, basados en la conveniencia de enseñar de forma selectiva a los niños bajo estímulos predominantemente visuales, auditivos o sinestésicos. Para ello era conveniente, desde el principio, etiquetarlos en el colegio con una placa de identificación, como en los congresos, con las letras V, A y C, para focalizar en ellos, en la escuela, este tipo de método selectivo. Lo cierto es que no se encontraron evidencias que demostraran lo efectivo de estas enseñanzas. Y, en cualquier caso, hoy se piensa que una preparación de este tipo siempre iría en detrimento de las enseñanzas utilizando los otros sistemas, lo que produciría un trastorno en el equilibrio normal del desarrollo del niño. Evidentemente esto, que en principio se vio como algo lógico, fue un fracaso y también se abandonó en la práctica. Por último, destaco otro neuromito, el del computador y el cerebro. Con frecuencia, 74. En el contexto de la enseñanza y de modo erróneo, se utiliza el símil de que el cerebro trabaja y opera como un ordenador, dando con esta sobresimplificación un concepto burdo y equivocado, científicamente hablando, del funcionamiento del cerebro. El cerebro humano es un producto actual, no final, del proceso evolutivo, que ha llevado muchos millones de años de azar y reajustes constantes, de prueba-error, en el duro banco experimental de la evolución biológica. El cerebro humano no es una máquina, es un órgano cuyo funcionamiento íntimo en relación a cómo se elaboran las altas funciones cognitivas, por ejemplo, se ignora. El ordenador, por el contrario,
Si es una máquina, sus componentes y funcionamiento se conocen perfectamente, dado que es el hombre quien lo ha construido, incluidos, por supuesto, los ordenadores que aprenden y cambian su estructura y operatividad con la interacción con su entorno. Lo cierto es que, el cerebro opera de un modo diferente a como lo hace un ordenador, comparado a la relativa rigidez de un ordenador a la hora de resolver problemas. El cerebro posee infinitas vías para resolverlos y, sobre todo, los cerebros operan sobre la base de significados emocionales y de conciencia que no alcanzaría ningún diseño computacional, y así tantos otros, más de 50 neuromitos, que se van creando y algunos almacenando en el acervo popular. Por ejemplo, aquel que predicaba que se debe hablar bien una lengua antes de aprender otras. Falso. Los niños que aprenden 2 lenguas de sus padres desde el nacimiento no las confunden entre sí. Es más, los niños que aprenden 2 lenguas al mismo tiempo adquieren ventajas cognitivas y potencian las estructuras lingüísticas de su cerebro para el aprendizaje de otros idiomas posteriormente. Ya lo hemos visto a propósito del capítulo 11, o aquel otro que señala que el cerebro del hombre y la mujer difieren en la forma en la que aprenden. No hay datos fehacientes que lo demuestren, y si eventualmente tal cosa fuera cierta, sería en tan pequeño grado que se vería difuminado por las propias diferencias individuales. Por último, ese otro mito tan extendido, aceptado y creído por tanta gente en el mundo como es el de la percepción extrasensorial, cuando ésta no existe, y que por extrapolación lleva a alimentar y mantener el pensamiento mágico, primitivo, frente al pensamiento crítico y analítico, referido en el capítulo 20. Sin duda que en la creación de los neuromitos desempeña un papel sobresaliente la sociedad y la cultura de que se trate. Valga en este contexto el mito de la percepción extrasensorial que acabamos de mencionar. Por ejemplo, investigaciones recientes muestran que las variaciones en las creencias y el pensamiento mágico difieren de modo sustancial según se trate de una población en la que se encuentra constantemente amenazada la seguridad, guerras, hay desamparo, se teme por la salud y hay riesgo de perder la vida, frente a aquellas otras sociedades en las que la población siente seguridad, tiene buena educación y altos niveles de desarrollo económico. En este último tipo de colectividad el nivel de las creencias en lo sobrenatural y mágico es significativamente más bajo si se compara con las primeras. 75. 15. ¿Por qué enseñar a los estudiantes en clases amplias, con grandes ventanales y luz naturales mejor y produce más rendimiento en ellos que la enseñanza impartida en clases angostas y pobremente iluminadas? ¿En qué medida los colegios, los institutos de enseñanza media o las universidades, que se han construido y se están construyendo en las grandes ciudades, modelan la forma de ser y pensar de aquellos que se están formando? Es posible que la arquitectura de los colegios no responda hoy a lo que de verdad requiere el proceso cognitivo y emocional para aprender y memorizar acorde a los códigos del cerebro humano y verdadera naturaleza humana y sean, además, potenciadores de agresión, insatisfacción y depresión. ¿Hasta qué punto vivir constreñido en el espacio de un aula, lejos de las grandes extensiones de tierra con horizontes abiertos o montañas, árboles, de suelos alfombrados de verde o secos matojos no ha alterado los códigos básicos del aprendizaje y la memoria? Todas estas son preguntas actuales, persistentes, que inciden en la concepción de una nueva neuroeducación. Hace bastante tiempo que sabemos que los habitantes de las grandes ciudades tienen unas tasas altas de ansiedad y neurosis, de estrés crónico y, desde luego, de enfermedades mentales, entre las que sobresalen la depresión y la esquizofrenia. Es más, hoy sabemos, por estudios de resonancia magnética nuclear, que dichas personas tienen una actividad aumentada de varias áreas del cerebro emocional, entre ellas, y en particular, la amígdala, ese detector constante de miedos, peligros y dolores, pero también de la corteza cingulada, que focaliza la atención y forma parte de la organización de toda conducta emocional. Lo que sí sabemos es que, en su origen, estas 2 áreas del cerebro, junto a muchas otras, son generadoras de la cascada de mecanismos que organizan las respuestas al estrés cada vez que una persona siente que se invade su espacio mínimo personal. Y todo esto está ya entronizado, de modo inconsciente, en los cerebros del ser humano actual. ¿Hasta qué punto esto no incide en la intimidad familiar e influye en el niño y su educación? ¿Acaso todo ello no conforma un marco de percepciones y emociones que envuelve un cerebro en formación? De lo que no cabe la menor duda es de que toda percepción genera una reacción emocional sutil o brusca y aguda, de bueno o malo, de atractivo o rechazo, de acercamiento o huida, de desagrado o belleza, y de esta percepción, aguda o continuada, de ese marco cotidiano, no está ausente el edificio, las paredes del aula, el aula misma y los espacios de recreo del colegio. 76. Y es de este modo que para los arquitectos del proyecto y la construcción de los colegios, o de cualquier otro edificio donde se enseña, empiezan a pesar considerandos importantes, como que los edificios que construyen no solo deberían tener exquisita razón y cálculo en su diseño y construcción, sino también emoción y sentimiento en grado sublime y, desde luego, su impacto sobre el funcionamiento específico de un cerebro que aprende y memoriza. La nueva neuroarquitectura estudia perspectivas inéditas con las que poder romper tiempos y espacios, a secas, para reconvertirlos en tiempos y espacios, humanos, en espacios de un nuevo orden y complejidad que obedezcan y potencien la expresión y el funcionamiento de los códigos que el cerebro trae al nacimiento. Con ello se espera establecer un nuevo diálogo con el entorno, creando en los colegios formas innovadoras que hagan sentirse a los niños con más bienestar mientras aprenden, memorizan y cambian, se conforman y construyen sus cerebros. Porque es cierto que el cerebro se remodela constantemente, ya lo hemos señalado, en los espacios que los arquitectos construyen y más si estos son colegios. Y a esto apunta la Academia de Neurociencias para el Estudio de la Arquitectura en Estados Unidos, que ha reunido arquitectos y neurocientíficos para, entre discusiones y tormentas cerebrales, poder concebir hoy nuevos modos de construir. Sin duda, esto debería tener una enorme repercusión para la neuroeducación.
Se trata de nuevos edificios en los que, aun siendo importante y fundamental su diseño arquitectónico, vayan más allá de sus paredes y se contemple la luz, la temperatura y el ruido que tanto influyen en el rendimiento mental. Porque este se deteriora si las personas no se sienten a gusto donde están o hay estímulos en el entorno que los distraen o, en general, si las condiciones no son las adecuadas para la realización de una actividad mental determinada. Y, sin duda, esto es esencial en el caso del colegio. Pero controlar el nivel de luz, utilizar luz natural, mantener la temperatura y la humedad adecuada de la clase y los niveles de ruido puede resultar muy complejo y depende en gran medida de la idoneidad de cada niño, dándose el caso de que para algunos muy poco ruido pueda ser soporífero o situaciones en que la intensidad de luz adecuada para otros puede hacer difícil la lectura o la escritura para otros pocos. Y esto es todavía más crítico en la clase de alumnos de primaria, con cerebros envueltos en esa vorágine de crecimiento sináptico, para los que las fuentes de luz, el diseño de las ventanas o los flujos de aire pueden ser particularmente influyentes. Y todavía más allá, considerar los entornos del colegio donde se sigue educando y aprendiendo, y no debería ser lo mismo hacerlo en patios con paredes grises y cementadas o en espacios amplios, verdes y húmedos. Y permítanme un añadido, que no deja de tener interés mirando a ese casi inmediato futuro que son los próximos 50 años. Me refiero a algunas reflexiones recientes acerca de la profusa construcción de rascacielos en el mundo y esa tendencia de las arquitecturas, hacia arriba, en las grandes ciudades, que encaja con esa otra tendencia que predice que las poblaciones de seres humanos vivirán en las grandes ciudades. 77. Precisamente, los estudios de las Naciones Unidas ya adelantan que, de los más de 9.000 millones de seres humanos que posiblemente habiten la Tierra en el año 2050, más de 6.000 vivirán en ciudades, es decir, 2 de cada 3 seres humanos nacidos en los próximos 30 años. Esto es lo que ha llevado a muchos arquitectos a justificar, basándose en la sostenibilidad de las ciudades, la difícil comunicación social, los transportes, así como la seguridad, salubridad, agua, alimentos y energía, que el futuro de estas grandes ciudades solo será posible si se construyen hacia arriba, y no en horizontal, es decir, a vivir en futuros rascacielos. Pero es posible hacer esto sin antes conocer en profundidad la fisiología del cerebro humano y sus códigos neuronales de funcionamiento. ¿Está el cerebro humano, millones de años viviendo y construyendo su naturaleza a pie de tierra firme, viendo, oliendo y tocando verdes, nieves y hielos, diseñado para vivir 2/3 partes de su vida en el aire, por encima de las nubes y en permanente visión de azules infinitos? ¿Podría ser este desconocimiento el origen de nuevas patologías, nunca antes conocidas, en un cerebro en desarrollo? ¿Podría, en relación específica con la enseñanza en los niños, violar los códigos heredados a lo largo de millones de años a ir en detrimento, pues, de la enseñanza y ese mismo aprendizaje? Esto ha llevado recientemente a considerar si esta civilización occidental, la más adelantada en tantas cosas, no estará malinterpretando la relación del hombre con un nuevo macroambiente que afecte al crecimiento y al envejecimiento, los sentimientos y los pensamientos, el aprendizaje y hasta la memoria ancestral de los seres humanos. ¿Qué duda cabe que son estas preguntas y estas dudas las que han llevado a muchos arquitectos a un renovado interés en su trabajo y a considerar, ayudando a los neurocientíficos, encontrar nuevos niveles de exploración de la mente humana? 78. 16. Cualquier institución o centro de enseñanza viene marcado por una disciplina de trabajo a la que se espera se ajusten los estudiantes. Es decir, se espera que los estudiantes rindan, sean capaces de llevar ese ritmo de un modo eficiente. De modo que un alumno no solo ha de tener la capacidad de aprender y memorizar correctamente, sino que también ha de ser capaz de rendir, es decir, sostener activamente dicho proceso de aprender y memorizar de modo continuado y durante un cierto tiempo y ser además productivo y eficiente durante ese tiempo. Eso es rendimiento mental. Y eso es también fundamental no solo en el colegio, sino después en la universidad y más allá en cualquier aspecto de la vida social y profesional. Hoy comenzamos a conocer los sustratos cerebrales, cognitivos, que son la base de ese rendimiento mental que, obvio es decirlo, será más bajo en los niños o adultos con ciertas dificultades para la lectura, la escritura o las matemáticas. El rendimiento mental requiere al menos de 3 procesos cognitivos, que bien pudieran ser su base cerebral, la atención, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. Cualquier alteración en cualquiera de estos 3 parámetros produce cambios en ese rendimiento. De ellos hemos hablado por separado y en varios contextos en este mismo libro, pero he considerado que también pudiera ser de interés, por su relevancia y aún haciéndolo brevemente, considerarlos juntos en un capítulo aparte. Por un lado, la atención. Sin focalizar la atención apenas se puede conocer nada de lo que nos rodea ni aprender y memorizar nada en cualquier trabajo, sea o no estrictamente intelectual. Lo primero que se requiere es una atención básica, la que conlleva estar alerta, despierto y, como ya hemos referido en el capítulo 8, con ella ser capaz de responder a sucesos o eventos provenientes del medio físico o social. Este es el estado atencional que determina la capacidad y la velocidad de procesar información. Dormir bien, ya lo hemos indicado también, es básico para mantener este tipo de atención. Y junto a ello, y en particular en el niño, la necesidad de considerar sus ritmos circadianos, alondra o lechuza, pues un niño poseedor de un ritmo circadiano lechuza, ritmo retrasado hacia adelante, no podrá estar completamente despierto temprano, al principio de la mañana en el colegio, y se podría esperar de él un rendimiento mental bajo. Es evidente que, en relación con el rendimiento mental, estas consideraciones se aplican a cualquier persona, sea niño, adolescente, adulto o persona mayor. Igual de importante y a tener en cuenta es el periodo de la siesta, de enorme relevancia en el contexto del rendimiento mental que estamos considerando, y de nuevo en particular en los niños. Es este un periodo biológico del ritmo circadiano que ocurre entre las 12 y las 14 a 15 horas.
79, del medio y es, por tanto, un periodo fisiológicamente de bajo rendimiento mental. Es evidente que junto a esta atención básica también se ven afectadas el resto de atenciones cerebrales, y de manera especial la que hemos denominado ejecutiva y que se pone en marcha con el estudio o cuando se sigue la secuencia de razonamientos de un profesor en clase. Atención también referida a ese otro concepto que es el de tiempo atencional, que refiere y que significa la capacidad de seguir durante un tiempo determinado un hilo argumental desarrollado durante el estudio o bien en el seguimiento de una clase, y que puede ser interrumpida por ciertas distracciones. Un chiste en clase hecho por el profesor o un compañero o atender a alguna pregunta muy concreta mientras estudia. También la memoria de trabajo, segundo componente cognitivo que afecta al rendimiento mental, puede verse afectada por múltiples factores y entre ellos están, como los más importantes, los ritmos circadianos y el sueño que acabamos de mencionar en relación con la atención. La memoria de trabajo refiere a la capacidad de almacenar, evocar y utilizar una determinada información por un periodo de tiempo limitado. Es la memoria que sostiene el engarce de conceptos que permiten crear un razonamiento o argumento. Es la memoria que puede sostener un número de teléfono en la mente durante segundos, pero que, cambiado el foco atencional, se pierde. En ella hay dos componentes principales. Por un lado el componente fonológico y por otro el visoespacial. El primero, el fonológico, refiere a la capacidad de comprensión verbal, es decir, escuchar y entender lo que se dice en clase o entender lo que alguien lee en un libro o lo que permite mantener una conversación, mientras que el componente visoespacial refiere más bien a la memoria de imágenes y la secuencia de imágenes, dibujo, o a la memoria de espacios y también las matemáticas. Si refiero a estos dos componentes como separados es porque también el cerebro los tiene separados en circuitos neuronales diferentes. La primera de estas dos memorias, la fonológica, se almacena en circuitos que se distribuyen principalmente a lo largo del lóbulo temporal del hemisferio cerebral izquierdo, mientras que la segunda, la visoespacial, depende sobre todo del lóbulo occipital del hemicerebro derecho. Como ya indiqué más arriba, el buen funcionamiento de ambos componentes de la memoria de trabajo es muy dependiente de los ritmos circadianos y el sueño. Y, por último, las funciones ejecutivas que refieren a procesos cognitivos más complejos y que incluyen tanto la iniciativa como la planificación y el control de toda conducta, la toma de decisiones, y de manera sobresaliente la inhibición de muchas respuestas y el control o autocontrol en la relación con los demás. Como señalamos en el capítulo 11, las funciones sociales complejas tienen su sustrato cerebral principal en los circuitos neuronales de la corteza prefrontal, y, a su vez, son también muy dependientes de las dos funciones que acabamos de repasar, la atención y la memoria de trabajo, de modo que como consecuencia también estas funciones ejecutivas se encuentran afectadas por la alteración de los ritmos circadianos y la deprivación de sueño. 80. Pero el rendimiento mental no es ajeno a otros factores relacionados con el entorno o el medio ambiente. Estos factores refieren a la propia aula donde se enseña y aprende, sea el ruido, la temperatura, la iluminación, la propia conducta del profesor o de otros niños. Influye, sin duda, y de forma negativa, el requerimiento por parte del profesor de una atención sostenida y sin descanso más allá del tiempo atencional, normal y fisiológico. Influye la exigencia de largos periodos de estudio no controlados, e influye algo en apariencia banal y no tenido en cuenta de modo rutinario como el estado nutricional del niño, en particular, los niveles de glucosa. Como final pienso que podría merecer la pena extraer algunas consideraciones importantes que pueden servir para mejorar, potenciar o al menos no afectar o disminuir el rendimiento mental, aplicadas a los niños en el colegio. 1. Controlar el tiempo que se adjudica a una tarea determinada, sea esta atender una clase teórica o de revisión, la escritura de un trabajo, la realización de algún trabajo manual, una clase práctica o cualquier otra tarea ejecutiva. 2. Tener en cuenta las diferencias individuales, en cuanto a los ritmos circadianos. 3. Escoger las mejores horas del día, en general coincidentes para todos los niños, para la realización de las tareas más complejas, media mañana o media tarde. 4. Optimizar las condiciones de luz, ruido, temperatura y todo lo que pueda producir distracción en el aula. 5. Comprobar que el niño no está deprivado de sueño o tiene falta de glucosa, lo que implica, insisto, sobre todo en los niños, recomendar que estos tengan un buen sueño nocturno y que disfruten de un buen desayuno antes de ir al colegio, o que tomen algún dulce a mitad de la mañana en clase. Y también recomendar siempre y en los niños pequeños un descanso o una pequeña siesta al friso del mediodía. 81. 17. Internet es una revolución cultural. Una revolución que puede facilitar en gran medida los procesos de aprendizaje, memoria y adquisición de nuevos conocimientos a mucha gente. De hecho, hoy, bien sea directamente por Internet o libros descargados de Internet, la lectura, para entretenimiento o para estudiar, aprender y memorizar temas va en aumento en el mundo. Una estadística reciente ha mostrado que el 50% de los niños americanos ya maneja formatos electrónicos para leer o estudiar, cifra que refleja un incremento significativo con respecto a 2010, que era del 25%. Y es en esta vía que las más prestigiosas instituciones docentes y de investigación internacionales se han embarcado en proyectos con los que poder ofrecer programas docentes a todo el mundo. Un buen ejemplo es el curso abierto del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos que desde su inicio en el año 2002 hectáreas ganado un merecido aplauso y reconocimiento internacional. Este curso es libre en la web y en él se ofrece todo tipo de material, desde clases teóricas a simulaciones prácticas. Ya muchos piensan que Internet bien pudiera ser el instrumento clave, más útil, para difundir en el mundo estos nuevos conocimientos sobre neuroeducación. Internet, se dice, si se utiliza adecuadamente, bien puede potenciar y expandir la enseñanza no solo en los adultos, sino también en niños y adolescentes. Y añado esto último, adecuadamente, para ser coherente con la idea, expresada en otra parte de este mismo libro, capítulo 11, acerca del colegio y sus beneficios,
como institución, que en ningún caso deberían sustituirse por cursos o programas fuera de él, ni tampoco, valga el inciso, impartir enseñanzas particulares en sustitución del colegio, sean estas realizadas por los padres o profesores que vayan a los domicilios. Ya hemos señalado que el colegio, en esos primeros años del niño, es fundamental en sí mismo como instrumento para la construcción cerebral cognitiva y social del niño. Con todo, Internet es una realidad de la que se puede obtener el máximo provecho como complemento para la enseñanza. Y esto vendrá potenciado en los próximos años, en los que se espera poder crear programas que incorporen aplicaciones como pudieran ser no solo el reconocimiento de voz personal, profesor-alumno, sino también estímulos auditivos, visuales y somestésicos, movimiento, y aún de olores para determinados experimentos con los que mimetizar una realidad sensorial virtual. La capacidad de estos nuevos programas para expandir las posibilidades reales de influencia en los procesos de aprendizaje puede ser espectacular. Internet, sin embargo, puede ser un instrumento que entrañe ciertos riesgos si no es utilizado adecuadamente. De hecho, en las sociedades occidentales en particular C82, respira cierta preocupación acerca de este tema. Muchos padres comienzan a darse cuenta, a ser de verdad conscientes, del tiempo que sus hijos, pequeños y adolescentes, pasan delante de una pantalla de ordenador navegando en busca de información, contactando con amigos a través de Facebook o Twitter, o simplemente bajando juegos de la red. Ese tiempo son muchas horas, que pueden oscilar entre 3 y 7 al día. Y, por supuesto, también para los estudiantes universitarios que navegan en casa o entre clase y clase, o incluso en la misma clase, aclarando dudas o conceptos con los que discutir después con sus profesores. ¿Acaso no comenzamos a comunicarnos con los compañeros de trabajo, aunque tengamos los despachos casi juntos, a través de Internet? Y la pregunta clave es la siguiente: ¿todo esto está haciendo un bien o un daño al cerebro? Lo cierto es que en prestigiosos foros internacionales hay voces que se alzan para señalar que estas nuevas tecnologías pueden producir un daño en el cerebro de los niños, pues es cierto que navegar en Internet necesita de un foco de atención muy corto y siempre cambiante, y ello puede ir en detrimento del desarrollo de una atención sostenida, ejecutiva, que es la que se requiere para el estudio. De hecho, empieza a hablarse de una nueva forma de atención producida por Internet, y esto no es baladí, pues ya conocemos los varios tipos de atención con circuitos neuronales específicos y es posible que el entrenamiento excesivo de unos pudiera ir en detrimento del funcionamiento de los otros y, en consecuencia, afectar los procesos de aprendizaje y memoria. Es más, se ha sugerido que todo ello pudiera reducir el tiempo que queda para dedicar al pensamiento reposado, lento, profundo y verdaderamente creativo. En este concepto de la atención son curiosos los resultados de un estudio que muestra que los niños pequeños que veían la televisión varias horas al día, tiempo después, en la edad escolar, algunos de ellos presentaban problemas de atención en el colegio. En el lado negativo, Internet se ha relacionado con el aumento en el número de niños que padecen trastorno de hiperactividad y falta de atención en el colegio, y también con un daño en las conductas fundamentales de relación emocional y personal, como la empatía. Y finalmente, ya en el lado más patológico, ser la causa de ese síndrome de adicción a Internet, del que ya más de 25 millones de niños han sido diagnosticados en China, con el consiguiente desarrollo, como toda adicción, de conductas antisociales. Frente a todo esto hay otras voces que claman en sentido contrario, bien señalando que Internet no produce ningún daño o que incluso pudiera ser beneficioso para el cerebro en su adaptación a los nuevos tiempos. Dicen algunos, el mundo cambia y todo aquel que no cambie con él se quedará simplemente atrás y ahí sí comenzarán las patologías. En cualquier caso, lo que sí es una realidad es la plasticidad del cerebro y su enorme flexibilidad y adaptación a estímulos nuevos cambiando sus conexiones neuronales. Internet no es diferente. Internet hoy es un instrumento poderoso para el aprendizaje al que todo ser humano se ve sometido en la sociedad y las culturas en las que vive. Y eso es aprender y memorizar, es decir, en esencia, cambiar el cableado y la estructura del cerebro. De todos modos, ¿por qué los cambios producidos por Internet tendrían que ser? 83. ¿Cambios para mal? Por los pocos estudios cerebrales con resonancia magnética realizados hasta ahora en personas de mediana edad y mayores que ya han tenido una buena experiencia navegando por Internet, se ha visto que hacerlo activa regiones cerebrales que no se activan en personas no iniciadas o poco iniciadas en estas tareas. En personas entrenadas y mientras se navega se produce una alta actividad en regiones como la corteza prefrontal, toma de decisiones, planificación futura, actividad mental y razonamientos complejos, corteza cingulada, atención y convergencia de percepciones y emociones en la toma de decisiones, o el hipocampo, aprendizaje y memoria, y algunas otras áreas del cerebro límbico, como el núcleo accumbens, emoción, placer y recompensa. No se sabe si esta actividad, persistente y sostenida a lo largo de mucho tiempo, puede producir cambios permanentes y, por tanto, tener consecuencias para la conducta social de los individuos. ¿Podrían producir estos efectos un refuerzo positivo para las funciones que codifican estas áreas cerebrales o, por el contrario, ser negativos a muy largo plazo? Lo cierto es que en estas mismas áreas cerebrales, que acabo de referir, junto a otras, es donde se han encontrado los cambios en el cerebro de los adolescentes adictos a Internet, como por ejemplo disminuciones en el volumen de la sustancia gris, posiblemente disminución de los contactos neuronales, sinapsis, o su anormal mielinización y la correspondiente alteración en los circuitos neuronales que codifican para sus funciones específicas. Estos hallazgos que acabo de señalar podrían proveer de una indicación de cambios futuros permanentes en el cerebro de las personas normales, no adictas,
pero que utilizan Internet durante muchas horas al día. Con estos cambios del cerebro, ¿podría Internet iniciar una revolución cognitiva como ha venido preconizándose desde ciertos foros? ¿Podría Internet, y su casi instantánea accesibilidad al conocimiento, producir un recableado cerebral que nos lleve a una nueva manera de aprender, manejar nuestras memorias, pensamientos y emociones? Una nueva sociedad producida por ese mundo virtual que llamamos Internet. 84. 18. Evaluando a quienes tienen dificultades, de la ansiedad, dislexia y acalculia al autismo y las lesiones cerebrales sutiles. Investigaciones recientes muestran que aún con la ayuda, sin duda valiosa, de las nuevas tecnologías docentes, la enseñanza cara a cara en las aulas y la tutorización es el procedimiento más efectivo de instrucción para el aprendizaje. Y es con este cara a cara que el maestro, además, es capaz de detectar o intuir síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten en un déficit del niño para aprender y memorizar y para educarse de un modo normal. Y es luego cuando se puede avanzar en el remedio o tratamiento temprano de algunos de estos procesos. De hecho, hoy se comienzan a conocer marcadores objetivos capaces de evaluar el progreso de los niños en la enseñanza y, consecuentemente, detectar problemas en ese avance. Por ejemplo, la medida de un potencial evocado, el llamado componente P3, que se puede obtener durante la ejecución de ciertas pruebas, refleja tanto el proceso atencional como el control o la capacidad de inhibición frente a la conducta impulsiva, así como la mejora en la lectura y la matemática. Y más allá de ello, hoy se poseen las técnicas de imagen que pueden ayudar a localizar áreas del cerebro que son sustrato físico o funcional de estas dificultades, ayudando de este modo al control del efecto de posibles tratamientos. Y todo esto es viable hacerlo en niños de cualquier edad. Por ejemplo, hoy son conocidas las dificultades especiales que encuentran algunos niños de 12 a 13 años, aún a esta edad tardía, con el álgebra y que podrían ser reflejo de la actividad anormal detectada en ciertas áreas cerebrales, cosa que no ocurre obviamente en los niños que no tienen estos problemas. Pues bien, en estos adolescentes se vienen desarrollando programas conductuales que hoy ya se puede decir que mejoran su rendimiento. De ahí el valor práctico y objetivo de estas técnicas y estudios para medir el avance de los niños en la enseñanza y además conocer y ayudar a aquellos que presentan ciertas dificultades. En este progreso, el valor de cuanto acabo de señalar es sobresaliente dado que está cada vez más claro lo importante, y resolutivo muchas veces, de un tratamiento puramente conductual temprano en muchos de estos procesos. En el colegio el maestro es el primero que tropieza con múltiples y diversos síntomas, trastornos y enfermedades que, aun asomando en la conducta de los niños de forma temprana y muy sutil, interfieren o adelantan que van a obstaculizar el proceso normal de aprendizaje. Por ejemplo, cambios en el mundo emocional del niño que se expresan. 85. En ansiedad, depresiones reactivas o, más allá, en trastornos más específicos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y ya en otro terreno, dislexia, discalculia, autismo o lesiones específicas del cerebro. Cada vez es más conocido el papel funcional de la emoción como sustrato y componente de los procesos cognitivos. Y en la enseñanza y el aprendizaje estos componentes emocionales son fundamentales. En los niños en particular este componente emocional puede ser especialmente delicado. Sabemos que la amígdala y los circuitos neuronales que alberga esta estructura, en conexión con otros circuitos de otras áreas del sistema límbico, desempeña un papel en la detección de señales de significado social, en particular, a través de la percepción de las caras y sus expresiones de miedo, disgusto o preocupación. Sin duda, tales expresiones de las caras del profesor y también de los otros niños en el registro del cerebro del niño, en el día a día, representan una función trascendente en la enseñanza. Y, aún de modo más especial en el caso de niños que sufren precisamente problemas de relación social, como los niños que padecen el síndrome de Asperger. En estos niños se ha visto que la amígdala tiene un volumen mayor que en aquellos que no lo padecen. Otro caso son los niños que han sufrido abusos físicos, una educación rígida y ausente de cariño o son reflejo reactivo a situaciones de estrés en el seno de la familia y desarrollan síndromes ansiosos o depresivos que interfieren con el proceso normal de aprendizaje. En general son niños que no interpretan bien las reacciones emocionales de los demás, a los que atribuyen, de modo equivocado, cierta rabia o agresión hacia ellos y, en consecuencia, reaccionan con miedo, lo que entorpece su proceso educativo. Muchos de estos niños, de modo inconsciente, parecen dedicar parte de su atención a la lectura emocional de las caras y las posibles expresiones de amenaza, lo que desvía su foco de atención en detrimento de su aprendizaje. En particular en estudios de neuroimagen en niños que padecen síndromes con ansiedad desarrollados tras sufrir un proceso traumático, bien cerebral o psicológico, se han detectado fallos en las conexiones entre la corteza orbitofrontal y la amígdala. Lo positivo de todo esto es que tratamientos conductuales tempranos parecen ser beneficiosos y hasta resolutivos. En general, los problemas que padecen los niños, y que recaen en una falta de atención hacia lo que se les enseña, son el centro de mayor preocupación de todo aquel que se dedica a la educación y la enseñanza. La atención, ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo de este libro, es quizá la puerta cerebral que al abrirse activa los circuitos cerebrales que activan, a su vez, los procesos de conciencia, estar despierto, y darse cuenta de las cosas y, con ello, aprender, memorizar y alcanzar conocimiento. Y de ahí la importancia sobresaliente de sus déficits y patología. Pero no solo adquiere interés e importancia este capítulo de la atención en los niños en el colegio o en la adolescencia o en la universidad, sino en la gente de la calle, en los acontecimientos sociales de todos los días. Respecto a este último, no me resisto a contarles, por lo significativo del caso, un estudio sociológico reciente que refiere a esa atención en relación con el reconocimiento de las caras de las personas, aunque sea en un contexto un tanto alejado. 86. Del meollo de este capítulo. La historia es la siguiente. Sabemos que alguien es nuestro compañero de clase, de trabajo, nuestro padre o,
para el caso, un desconocido por el reconocimiento consciente que hacemos de sus caras. Pues bien, ese reconocimiento tan común en todo el mundo y asumido por todos hoy sabemos que está impedido en algunas personas. Es la ceguera para las caras, una patología conocida como prosopagnosia y que se pensaba que en la población en general, digamos normal, era muy rara. Sin embargo, se ha comprobado que, por ejemplo, este proceso afecta al 2,5% de la población en Alemania. Lo curioso es que estas personas, con este defecto cognitivo grave, pasan inadvertidas en sus relaciones sociales o en el trabajo. Nadie, o muy poca gente, se da cuenta de ello. Y se debe a que quienes padecen este síndrome tratan de esconder o ocultar su defecto, por sus consecuencias bien laborales, bien en sus relaciones sociales. ¿Cómo logran estas personas desviar la atención de los demás de modo que no sean capaces de detectar que padecen este defecto? Lo hacen desarrollando otras capacidades cognitivas, compensatorias, que les permiten suplir su déficit. Y es que el reconocimiento visual de las caras es solo una subtarea de la tarea global que conlleva el reconocimiento de una persona. El impedimento producido por la prosopagnosia, a cierto grado o nivel, puede ser compensado por otras funciones, por otras vías cognitivas, tales como el reconocimiento de la voz o determinadas características del cuerpo o cabeza, como por ejemplo el pelo, la apreciación de su forma y color, la forma de las orejas, la forma típica y personal que tienen de peinarse y vestirse, o de caminar y moverse en general, o los gestos y manierismos de esa persona. De hecho, muchas de las tareas cognitivas están compuestas de la convergencia de otras muchas cuya convergencia, a su vez, da lugar a la función cognitiva principal. La sustitución de alguna de ellas por otras puede ayudar a realizar la tarea principal. Pero volvamos a los niños y su desatención por lo que se les enseña en el colegio. Por ejemplo, hay niños con capacidades normales pero que solo pueden prestar una atención limitada a lo que les enseña el maestro, y, por lo demás, desarrollan una conducta normal, tanto con sus compañeros como con el propio profesor, por eso pasan inadvertidos para él. Son casos en los que hay un descenso en el rendimiento escolar y de muy difícil diagnóstico, pero, junto a ello existe un extenso marco de trastornos que afectan a la atención de un modo más severo, de más alto grado, y que son más fácilmente detectados por el maestro. En este último rango se encuentra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y conocido internacionalmente por las siglas en inglés, ADHD, Attentional Deficit Hyperactivity Disorder. Es este un síndrome tipificado y conocido, aun a pesar de la enorme variabilidad de los síntomas y lo confuso, como entidad nosológica, pues se encuentra muy entremezclado con muchos otros grupos sindrómicos, que puede desarrollarse junto con la hiperquinesia y con una capacidad disminuida para valorar las señales básicas que se enseñan en el colegio. Comportamiento correcto a partir de la norma que establece el maestro. Son niños que, en mayor o menor grado, cambian constantemente su foco de atención hacia estímulos. 87. Que sobresalen en el entorno, bien sea un ruido extraño, lo que está haciendo el compañero o los gestos de otros niños, disminuyendo la atención ejecutiva necesaria para aprender y memorizar adecuadamente. Algunos de estos niños, además, presentan una cierta impulsividad o reacción anormal en su conducta, y es hoy cuando se comienza a encontrar tratamientos, no farmacológicos, para mejorar su comportamiento. Algunos de estos tratamientos conductuales se realizan a través de juegos de ordenador que despiertan su interés y curiosidad, a la vez que ejercitan un foco atencional sostenido. Muchos de estos juegos son muy simples. Por ejemplo, uno de ellos consiste en enseñar al niño a seguir el movimiento de un gato que aparece en una pantalla de ordenador, utilizando un joystick. En la pantalla del ordenador se puede ver, además del gato, un pato que nada y va cruzando un pequeño lago. Al niño se le pide que mueva el gato, no para que lo acerque al pato, sino para que se adelante y señale el punto de la otra orilla del lago donde, se supone, va a llegar el pato, y, eventualmente, cazarlo allí. El pato nada en línea recta, lo que deja entrever el punto de la orilla aproximado donde va a llegar. Este juego se sigue de otro más abstracto, consistente en pedirle al niño que en la línea de números que se le muestra en la plantilla de un ordenador, en símbolos grandes y pequeños, señale a aquellos dos que representan las mayores cantidades, estando precisamente estos números representados con los dígitos del tamaño más pequeño. El niño tiene que focalizar su atención para resolver un problema que consiste en señalar los números que simbolizan cantidades grandes escritos con dígitos más pequeños. Hay otros juegos, como mostrar al niño una línea de gatos, peces o cangrejos, y que éste señale el gato, pez o cangrejo que mira en dirección contraria a la que llevan todos los demás de la línea. El puntero con el que el niño señala el pez seleccionado marca, además, el tiempo que tarda en detectar la dirección diferente y también los aciertos o errores. Pues bien, estos juegos y el entrenamiento contribuyen a mejorar la capacidad atencional de estos niños. Hay un estudio, realizado en niños de entre 4 y 6 años que padecían ADHD, que muestran que este tipo de tratamiento conductual, repetido varias veces al día y solo durante 5 días, produce una mejora en esa atención ejecutiva, expresada en ser capaz de distinguir fallos que se encuentran en la lectura de un libro u ordenador, pero no mejora su conducta de desatención e hiperactividad en la clase. Es posible, sin embargo, sugieren los expertos, que es este el camino que debiera permitir diseñar nuevos programas, tests y tiempo de aplicación, duración del entrenamiento, más prometedores para el tratamiento de estos problemas de la atención de los niños durante el desarrollo. Hay otros muchos niños que, a pesar de tener una inteligencia normal y desde luego las mismas oportunidades de aprender que los demás en el colegio, presentan dificultades al enseñarles a leer. Son niños que sufren dislexia. Esta interfiere también en la escritura,
y ambas dificultades claramente enlentecen su rendimiento mental. Estudios de neuroimagen realizados paralelamente a valoraciones psicológicas llevadas a cabo en estos niños disléxicos sugieren que el trastorno clave en su dificultad para 88. Aprender a leer reside en el mal procesamiento de las señales auditivas que se suceden muy rápidamente durante el lenguaje, palabras leídas o habladas en voz alta. Precisamente hoy se sabe que la dislexia se debe, en parte, a una alteración en los circuitos neurales para la fonología. Es curioso que en los niños normales muy pequeños, al inicio de la alfabetización, cuando escuchan palabras que se les leen, se activa esta área auditiva, corteza temporal superior, en ambos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho. Pero ocurre que con el progreso de la alfabetización se va potenciando la actividad del área cerebral izquierda a la vez que disminuye la activación de esa misma área en el hemicerebro derecho. Con el tiempo la actividad del área cerebral izquierda aumenta a un máximo, mientras queda solo un mínimo en la derecha. En los niños con dislexia, sin embargo, este patrón de actividad cerebral que acabo de describir es diferente. Durante el desarrollo de la alfabetización, atípicamente, su área temporoparietal derecha continúa siendo activada durante la lectura, cuando en niños normales tal activación ha cesado. A la vez, estos niños con dislexia muestran una relativa menor actividad de este área en su hemicerebro izquierdo. Y es interesante que con los tratamientos actuales, por lo general a través de programas de ordenador, para interpretar de forma correcta las palabras leídas en voz alta y, tras oírlas, no solo interpretarlas sino escribirlas, modelo computacional, doble vía, recuperen las habilidades de sus compañeros y la actividad cerebral se reconvierta a patrones normales, con un aumento selectivo de la actividad en el hemisferio izquierdo. Este modelo que acabo de mencionar también ha servido a los neurocientíficos cognitivos no solo para comprender los circuitos neurales alterados responsables de la dislexia, sino también cuáles son los circuitos neuronales que son sustrato cerebral de los procesos normales fisiológicos para aprender a leer. La discalculia es otro síndrome que dificulta, en este caso, la capacidad para aprender matemáticas y cálculo. Es, como la dislexia, relativamente fácil de detectar en los niños. Casos sutiles de discalculia ocurren al menos entre el 3 y el 6% de los niños, que es un número bastante importante. Sin embargo, la discalculia ha recibido mucha menos atención que la dislexia. En este síndrome los niños confunden números, contar y signos numéricos, la representación simbólica de una cantidad, y presentan dificultades para hacer cálculos mentales elementales, como sumar y restar dos cifras fáciles. Los números no parecen tener ningún significado para estos niños, que no tienen facilidad, o incluso algunos presentan completa incapacidad, para distinguir la diferencia entre un número alto, por ejemplo, el 10, y un número bajo, el 2. La discalculia es una discapacidad que puede ser altamente selectiva en el sentido que no afecta a la memoria, en general o al aprendizaje de todo aquello que no sean números. Son niños sin dificultades en su relación con profesores u otros niños. Sin embargo, sí puede coexistir con síntomas de otros síndromes que aparecen durante el desarrollo, como la dislexia o el ADHD. Aunque es un síndrome que presenta una alta heredabilidad, es susceptible de tratamiento conductual. No obstante, incluso después de un tratamiento altamente 89 selectivo que mejora este déficit, casi siempre persisten trazas de esta disfunción en los adultos, aun en aquellos que han desarrollado altas capacidades cognitivas en el resto de sus habilidades intelectuales. La capacidad de contar y hacer matemáticas, ya lo referimos en capítulos previos, parece residir en circuitos neurales distribuidos en áreas de la corteza cerebral, como la parietal, la frontal y también la corteza cingulada y muy en particular el segmento horizontal del surco intraparietal de ambos hemisferios cerebrales. Hoy comenzamos a saber del funcionamiento de este surco intraparietal, que parece ser crítico para entender la magnitud representada simbólicamente de los números. De hecho, se ha visto que al menos en niños y utilizando registros por resonancia magnética funcional es la única área que se activa con claridad cuando se les pide que estimen la diferencia entre cantidades grandes y pequeñas. Por ejemplo, que digan si 2 es mayor o menor que 10. Es más, cuando a un individuo adulto, normal, se le aplican estímulos magnéticos en esta área del cerebro y con ello se produce su desorganización funcional, la capacidad de esa persona para leer los números y entender cantidades se bloquea mientras dura el estímulo, lo que no ocurre cuando tales estímulos se aplican a otras muchas áreas del cerebro. Lo cierto es que casi todos los procesos cerebrales que tienen que ver con números y matemáticas implican la actividad del surco intraparietal, aun cuando también desempeñan un papel el resto de la corteza parietal y las otras áreas de la corteza cerebral que ya hemos señalado. Precisamente se ha podido distinguir un área prefrontal que parece más involucrada en la resolución de cálculos matemáticos exactos. Un buen ejemplo de ello se ha encontrado en pacientes con lesiones específicas. De modo que con una lesión cerebral de la corteza frontal izquierda, que les produce una afasia con incapacidad para construir una frase o utilizar palabras, no pudieron deducir si 2 más 2 eran 3 o 4, indicando con claridad un déficit en su capacidad para alcanzar el resultado exacto de una suma. Sin embargo, cuando a estos mismos pacientes se les preguntó si el resultado de esa suma se aproximaba más al 3 o al 9, estos señalaron el 3 de un modo claro y consistente. Y, al contrario, pacientes con lesiones de la corteza parietal, principalmente izquierda, que mantuvieron una relativa capacidad para sumar fueron incapaces de censar cantidades numéricas, es decir, una incapacidad por ejemplo para decidir qué número, en una serie, es el que se encuentra entre el 2 y el 4 o si el 9 es más cercano al 10 o al 5, junto con una relativa conservación de esa otra aritmética que se basa en el lenguaje, por ejemplo, sumar. Se piensa que es del juego e interacción entre estos dos tipos de redes neuronales, corteza parietal y corteza frontal.
de donde arrancan los matices cognitivos que subyacen a las habilidades matemáticas y que son diferentes en cada persona. Sin duda, un mayor conocimiento de estas redes ayudaría a desarrollar métodos para la enseñanza de las matemáticas en los colegios y, en cualquier caso, el maestro debería poseer estos conocimientos, pues tal vez sirvieran para poder ayudar con ello a desarrollar los talentos matemáticos individuales y más genuinos. Se ha especulado mucho acerca de si los niños que padecen discalculia han tenido un 90 desarrollo normal del surco intraparietal. Y, en efecto, un estudio reciente ha sugerido que en algunos de estos niños las neuronas de esta área presentan un patrón dendrítico anormal. Por su parte, los niños con autismo tienen enormes dificultades para el aprendizaje en general, dado que presentan trastornos de su conducta en relación con los demás. Son niños que manifiestan cambios constatados en el funcionamiento de sus cerebros y, en particular, han sido involucradas la actividad de áreas como la corteza prefrontal medial, la amígdala y la corteza temporal superior, donde parece haber conexiones sinápticas anormales. Es este un síndrome complejo, diverso y de características profundamente individuales. No hay dos niños que etiquetados con autismo, y aún etiquetados con grados de intensidad similares, sean iguales en sus síntomas y sus desarrollos. El autismo es, en realidad, la etiqueta de un saco que posiblemente contiene múltiples y diversos matices de la enfermedad, como sin duda ocurre en otras, por ejemplo la esquizofrenia. Y esta diversidad no solo refiere a los síntomas, sino también a lo cerebral y lo genético. Hoy sabemos que la genética es muy heterogénea en los casos de autismo, lo que confirma cuanto acabo de decir respecto a los cambios cerebrales y su expresión en la conducta de estos niños. Los niños con autismo presentan problemas en su capacidad para captar las intenciones o el estado emocional de los demás. De ahí que su síntoma nuclear sea la ausencia de relación empática con los otros niños y los profesores. El niño autista presenta problemas para ese aprendizaje temprano que es la imitación, así como para seguir esa atención compartida con los adultos que ya describimos en el capítulo 3. No deja de ser curioso, y es consecuente con ese defecto emocional que acabo de señalar, que niños muy jóvenes con autismo prefieren escuchar cualquier tipo de sonido antes que los que se aproximan a algo que se parezca a los sonidos del lenguaje hablado, incluso el sonido de las palabras de la madre. Precisamente un test evaluando el nivel en estas preferencias ya anticipa el grado de severidad de los síntomas clínicos de autismo. Pero de nuevo, como en los casos de dislexia o discalculia que hemos comentado antes, muchos casos de autismo son susceptibles de mejora con entrenamientos conductuales y apropiados, si son aplicados temprano durante el desarrollo. No podemos dejar a un lado, en esta visión a vuelo de pájaro, a los niños con dificultades por haber padecido daños en sus cerebros, bien durante el parto o por traumatismos a edades tempranas y cuyas consecuencias se han dejado notar en su capacidad de aprendizaje en el colegio. El rango de este capítulo de la neurología es tan amplio como uno pueda imaginarse. Para cerrar este capítulo me referiré solo a un grupo de esos niños de especial relevancia, precisamente por pasar tantas veces inadvertido y confundido con otros déficits conductuales. Este es el grupo de niños que han sufrido un daño en la parte más anterior de su cerebro, en la corteza prefrontal. Es curioso que estos niños, durante su desarrollo, pueden aprender de modo tan normal como sus compañeros de clase, siendo tan capaces como ellos para razonar o resolver un problema o adquirir 91. Conocimiento. Sin embargo, pronto apuntan, entre los rasgos de su personalidad, ciertas tendencias antisociales, en el sentido de no respetar las normas que establece el maestro para la relación con sus compañeros o incluso con el propio maestro o en el seno de la familia. Son niños que pueden pasar por rebeldes, pero es fácil detectar en ellos una cierta rigidez mental, en el sentido de que aprenden con dificultad a cambiar o rectificar sus conductas a pesar de que se les enseña a distinguir, claramente, y de modo cuidadoso y personal, lo que está bien de lo que está mal. A ello se añade en muchos casos una conducta agresiva. Sin duda, que un maestro avesado en conocimientos elementales de estos casos, así como los casos de dislexia, discalculia o autismo, puede poner en conocimiento de los padres esta situación para la correspondiente intervención médica o psicológica. 92. 19. Enseñando en la universidad o cómo convertir algo soso en algo interesante. La universidad, para aquellos que han tenido las posibilidades de acceder a ella, es donde el cerebro continúa formándose y transformándose de un modo clave y determinante. Es en la universidad donde los estudiantes construyen, de un modo casi definitivo, los planes de su vida futura tanto profesional como personal. Y es en la universidad donde, como lo fue el colegio o las instituciones de enseñanza media antes, los profesores se convierten en el eje alrededor del cual gira esa transformación. En el colegio hay niños o adolescentes brillantes que luego florecen definitivamente en la universidad. Y también niños, normales, en el colegio que, después, y de modo lento, comienzan a brillar en la universidad. Y hay otros estudiantes que pasan todo ese largo proceso de aprendizaje, desde el colegio hasta la universidad, de una manera opaca. Pues bien, hay muchos estudiantes de cualesquiera de esos tres grupos, artificiales en muchos sentidos, y que acabo de mencionar, para los que pasar por la universidad solo les ha servido para adquirir una profesión. Tras la licenciatura no les ha quedado un pozo especial, un antes y un después de alto calado, un cambio significativo en su personalidad, su madurez intelectual, emocional y humana. La universidad ha sido para ellos un paso importante, desde luego, una etapa de amistades, experiencias, madurez, alegrías, penas, pero solo un trozo más de ese segmento crucial de su vida. Para otros, sin embargo, la universidad ha significado una experiencia especial, profunda, una experiencia que ha dejado una impronta nueva, un sello definitivo que ha cambiado el rumbo hacia su futuro. Son esos estudiantes que dicen que la universidad ha transformado su vida, y en eso han influido de manera sobresaliente algunos de los profesores que han encontrado a lo largo de su carrera. Profesores universitarios que, reconocen los estudiantes, les han dejado huella, y a ello ha contribuido,
aparte de la materia específica que les han enseñado, la forma como lo han hecho y la interacción que han establecido con ellos. Estos profesores, dirán algunos alumnos, han destacado no solo por su conocimiento profundo de lo que enseñaban, sino también por su comunicación empática, emocional en clase. Incluso más allá de esto, resaltan algunos alumnos, por la profundidad de sus reflexiones en clase que a veces, o muchas veces, han alcanzado ideas que han desbordado la materia impartida y el propio programa docente. Son ideas, dicen algunos, que han calado tan profundo que han dejado una marca emocional que les ha transformado y orientado dentro y fuera ya de la 93. Universidad. A estos profesores se les reconoce como profesores excelentes. Los profesores excelentes han sido la brisa que ha movido la veleta cerebral que ha reorientado o drásticamente cambiado el futuro profesional o personal de muchos alumnos. Acerca de estos profesores se han dicho frases como las siguientes: sus clases han iluminado mi futuro, es capaz de convertir algo soso en algo siempre interesante. Después de sus clases siempre me quedo con ganas de saber más sobre la materia. Es un profesor que llega, antes de cursar esta asignatura, la verdad, no esperaba nada y todo lo tenía claro y casi decidida mi especialidad dentro de la carrera. Ahora no, he cambiado mucho. Es más, en general, los resultados de los exámenes puestos por estos profesores siempre han sido buenos, lo que, por otra parte, no es algo exclusivo de un profesor excelente. Buenos resultados en los exámenes, incluso resultados sobresalientes, los puede obtener un profesor regular o incluso malo, dado que ello en buena medida depende también, y yo diría sobremanera, de la motivación y las capacidades del estudiante. Pero no deja de ser significativo que en la variedad de disposición, motivación y talento de un grupo de estudiantes, sean estos profesores excelentes los que de un modo consistente consiguen que sus alumnos, globalmente considerados, obtengan resultados también excelentes. Hay estudios en los que se ha tratado de tipificar y entresacar algunas características que pudieran definir estos profesores excepcionales. Y esto no ha sido fácil, pero, en general, algunas consideraciones son claras. Es decir, se trata de profesores que rompen las reglas, que escapan a las normas comúnmente establecidas en la enseñanza, tanto que incluso algunas veces son duramente criticados por aquellos puristas de la enseñanza. Estos profesores excelentes en sus clases, con independencia de la materia de que se trate, bien sea de humanidades, ciencia, abogacía o medicina, hablan, en medio del discurso de sus materias, de algún acontecimiento, sea social, político o personal y siempre, claro está, con implicaciones para el desarrollo personal y emocional de los estudiantes, es decir, de asuntos que atraen la atención por su interés y proximidad social. Muchos refieren, por ejemplo, al valor del pensamiento crítico y la creatividad en su profesión y en la enseñanza universitaria o al valor de la ética, los valores, las normas y su significado. Y lo hacen, a veces, en el contexto de la clase y en periodos que pueden durar de 2 a 3 minutos. Estos periodos son aleatorios en el tiempo y bien pueden ser expuestos en el transcurso de la clase como acabo de indicar, o al inicio o al final, incluso no haber ninguno de estos periodos. El hecho, además, es que estas reflexiones permiten un cierto descanso intelectual en los estudiantes sobre la materia que se les está explicando. En una ocasión, en una reunión de profesores, en que se comentaba acerca de todos estos ingredientes que hacen como conjunto a un profesor destacado, se puso de relevancia ese componente que se llama comunicación. Alguien que comunica muy bien es alguien que, en definitiva, posee algunas dotes de actor, es decir, de llegar a quien escucha, de despertar la curiosidad y abrir los ojos de la atención. A la postre, un 94. Componente emocional posiblemente innato. Se han hecho algunos experimentos en este sentido que han corroborado estos acertos. Hace ya más de 40 años unos profesores contrataron a un actor para que diera una clase con un alto tono emocional, entretenida, llena de entusiasmo y de acercamiento al público como él hacía en el teatro, pero con poco contenido académico e incluso haciendo confusos algunos conceptos. Cuando más tarde se pidió a quienes atendieron la clase que la calificaran, acorde a una determinada escala de puntuaciones, esta calificación fue muy buena. Esto indicaba con claridad que el componente de comunicación, de emoción, era tan importante como pudiera serlo la misma materia impartida. Y este es un hecho que no debería sorprender a nadie. Es de experiencia común que una clase, un discurso o una conferencia, aun teniendo un contenido de alto interés, si se imparte de una forma anodina, sin entonaciones en el discurso y sin ese vehículo que es el que engancha a la gente, y que se llama entusiasmo o emoción, no se califica de interesante y no lo es porque no despierta al asistente, no abre esas ventanas de la atención de las que hemos hablado en este libro. Esto me recuerda a Cicerón, cuando remarcó el valor de la palabra para emocionar, enseñar y convencer. Todo esto nos habla de que un buen profesor a cualquier nivel de la enseñanza y por mucho conocimiento y entrenamiento e interés en enseñar que posea, puede no alcanzar nunca los niveles de excelencia que hemos comentado. Es decir, hay ingredientes importantes en los profesores excelentes, como ya he señalado antes, que parecen que los llevan ya dentro de sí, y el componente emocional es uno de ellos. Sin duda, esa emoción innata viene matizada, modulada, en buena medida por el entorno de los padres o inmediatos familiares, por propio entrenamiento e incluso por enseñanzas posteriores recibidas. Pero parece cierto que se nace con el núcleo de esa emoción. En una ocasión se hizo un experimento que ayuda a entender algo lo que acabo de apuntar. El experimento consistió en mostrar a unos estudiantes vídeos de profesores, que ellos nunca habían visto u oído antes, dando clase. A estos alumnos se les pidió que valoraran, con unos cuestionarios, y a distintos intervalos de tiempo, la calidad docente y capacidad motivadora de estos profesores. Esta escala de valores ya había sido utilizada previamente por otros estudiantes que, tras un periodo de 6 meses, valoraron positiva o negativamente la docencia de estos mismos profesores.
La idea de este estudio era conocer el tiempo mínimo que los nuevos estudiantes, visionando los vídeos, necesitaban para alcanzar una puntuación similar a los estudiantes que ya antes habían valorado a estos profesores. El estudio mostró algo sorprendente, y es que, los nuevos estudiantes, al muy poco tiempo, minutos, tras ver y oír a los profesores ya dieron puntuaciones similares a las dadas por los estudiantes tras los 6 meses de interacción con estos mismos profesores. Esto indica que un estudiante, ya desde el principio, recibe la impronta emocional que le permite detectar, con exquisita precisión, a un buen o a un mal profesor. Todo esto nos confirma que los profesores excelentes tienen ese ingrediente que antes mencionamos, y que a través de la emoción les permite generar. 95. Empatía, sea con los gestos, la entonación de las palabras, la construcción de las frases y el contenido de las mismas o la facilidad de acercar y hacer entender esos contenidos al que escucha. Tras muchos estudios se han sacado conclusiones sobre algunas de las características que adornan a estos profesores universitarios excelentes. Bain, 2007. Estas son: 1. Los profesores extraordinarios poseen una comprensión intuitiva del aprendizaje humano. Destacan, al conocer y preparar una materia, que es lo que podría hacer atractivo el tema, haciéndolo curioso y transformándolo, soso, en algo interesante. 2. Sin excepción, los profesores extraordinarios conocen en profundidad la materia que enseñan y están al día de esos conocimientos. 3. Son gente que lee, y de alguna manera lo expresa en clase ante los estudiantes, materias de campos muy distantes al suyo, lo que les permite abordar sus explicaciones desde visiones diferentes aun cuando convergentes hacia el concepto o pieza de estudio de que se trate. 4. Tratan de involucrar emocionalmente a los estudiantes durante la clase y provocar, a veces con discusiones, la clarificación de algunos aspectos complejos de la misma. 5. Siempre muestran a los estudiantes su interés no solo porque aprendan y el éxito en sus exámenes, sino porque comprendan bien el significado de lo que se explica en clase, de modo que aun tratándose de una materia muy específica repercuta en su vida y su personalidad. 6. Hacen ver a sus estudiantes que parte de su éxito, como profesor, está en el propio éxito del estudiante. 7. Hacen participar al estudiante de lo que él enseña de manera que el propio estudiante se sienta crítico, evaluador, capaz de mostrar que ha digerido lo que ha aprendido. 8. Los grandes profesores cuando explican una materia utilizan como ingrediente los nombres y alguna anécdota de quienes descubrieron o contribuyeron a crear el conocimiento que se expone. Y aún también, si el mismo profesor ha investigado en esa materia, dando alguna visión de sus éxitos o sus fracasos, de sus alegrías y sus frustraciones durante el camino que llevó a esos conocimientos, dando, si se quiere, y en definitiva, una visión de realidad con la que se alcanza lo que se enseña. 9. Y finalmente, los grandes profesores son aquellos que han investigado y conocen en profundidad de lo que hablan, rompen de pronto la clase y hablan abiertamente del sentido de la vida, de la cultura que nos cubre y protege, del respeto y el alcance de todo lo que nos rodea, del misterio, siempre por resolver, de ese último significado de todo lo que existe. 96. 20. Ciencias y humanidades, formando el pensamiento crítico y creativo. La neurociencia cognitiva comienza a desentrañar los ingredientes neuronales del pensamiento humano, de cómo, en el cerebro, se elaboran las ideas, esos abstractos que, hilados coherentemente, constituyen el razonamiento hasta alcanzar conocimiento. Y también se comienzan a conocer las razones neuronales, que distinguen el pensamiento crítico y analítico de aquel otro más primitivo que es el pensamiento mágico. El pensamiento crítico o analítico es el que reflexiona acerca de hechos observados utilizando el método científico, método que, aplicado con rigor y escrutinio, permite elaborar una hipótesis y basado en ella realizar experimentos conducentes a comprobarla o rechazarla, y ello haciéndolo con ideas, filosofía, o bien en el laboratorio, ciencia. Es un pensamiento que conduce, en línea recta, directa, y bajo un foco de escrutinio consciente y un proceso de razonamiento riguroso, matemático o lógico, a la solución de problemas y que implica, en lo social, desterrar su antagónico, el pensamiento mágico. Lo cierto es que estos son tiempos de cambios. Se avisora en el horizonte un cambio de cultura que contempla una nueva educación con la que poder construir un sólido pensamiento nuevo, crítico y creativo, alejando las brumas de ese otro pensamiento más primitivo que ha existido desde el origen mismo de la humanidad pensante y que aún persiste en el mundo y no permite todavía el florecimiento del pensamiento verdaderamente creativo. El pensamiento mágico, el que no relaciona causa-efecto con rigor y crítica, el hacedor y mantenedor de lo sobrenatural, es un instrumento ya inútil para avanzar en este mundo nuevo, pues lleva consigo la semilla de lo estéril al aceptar que el mundo está ya construido y terminado y que al hombre solo le queda redescubrirlo. Es, por tanto, un instrumento falso para seguir avanzando en el verdadero conocimiento. El pensamiento crítico, por el contrario, el que utiliza el método científico, es el que lleva implícito que todo se hace de nuevo y con el que se construye y se pone un orden en las cosas, conceptos y acontecimientos, y se clasifica y se crea el verdadero conocimiento. Ese salto cualitativo es el que aporta la ciencia, pero no es este el único camino que crea conocimiento. Hay otro, que es de alguna manera complementario a este último, y que se llama precisamente pensamiento creativo. Los dos tipos de pensamiento corren caminos cerebrales diferentes, aun cuando, podríamos decirlo así, son complementarios el uno del otro. El pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha cuando tras comenzar a trabajar con un 97 problema, persiguiéndolo crítica y científicamente se llega a la convicción de no poder continuar al no encontrar vía posible por la que alcanzar una solución definitiva. Y en esa situación de incertidumbre y frustración lo aparca y comienza a trabajar o preocuparse de otras cosas. Se dice que, en estos casos, el individuo se ha olvidado casi por completo de su cuestión no resuelta y comienza a trabajar en otros temas u otros proyectos. Pero lo cierto es que el problema,
si es de importancia sobresaliente, sigue en su cabeza y preso de una atención inconsciente. Y es el trabajo del cerebro, bajo esa atención inconsciente, el que de pronto, ante un fuerte estímulo externo o espontáneamente sin más, lleva al individuo a una especie de sacudida luminosa, y encontrar en ese momento la solución que tiempo atrás fue incapaz de encontrar. Es el caso famoso de Arquímedes y la corona de oro del rey Herón de Siracusa, y tantos otros. Descubrimientos geniales. Es decir, se alcanza la solución del problema de un modo no predecible. La creatividad es un fenómeno complejo, un constructo cerebral y mental con muchos ingredientes y todavía muy difícil de explicar en el contexto de la neurociencia. Pero es este un pensamiento, sin duda, de valor inestimable tanto en humanidades, filosofía, como en ciencia. Las sociedades occidentales tienen una necesidad clara de crear un nuevo foco que ilumine, potencie y ponga bajo estudio la formación del pensamiento crítico y creativo, es decir, una educación y una enseñanza reorientada hacia ese pensamiento que lleva a alcanzar un conocimiento crítico por lo verdaderamente desconocido, el logro por lo auténticamente nuevo. Y esto debería comenzar en las escuelas, que es donde todavía no se enseña. Y digo en las escuelas, porque es allí donde realmente se inicia todo. Y solo si nace allí, en los colegios, puede alcanzar con pie firme a las universidades. Y en estas últimas reformarlas, principalmente en lo que se refiere a la docencia, pero también a la propia investigación. Hoy todavía en muchas universidades se sigue enseñando sobre datos enlatados, en libros de texto, en el blanco y negro que aparcan los hechos obtenidos en el laboratorio y que siempre tienen una sombra de gris. Esta enseñanza empieza a ser criticada, a ser menoscabada de alguna manera, por no ser acorde a la crítica que debe conllevar siempre cualquier logro científico y su explicación. Pero, además, porque ello va en detrimento de la formación de estudiantes que quieren dedicarse a la enseñanza universitaria y, en particular, a la formación de estudiantes de posgrado, doctorado, en los que falta una mentalización hacia la crítica perseguida de cualquier verdad, asumiendo que toda verdad, científica o filosófica, es siempre discutible, falseable. La universidad, por tanto, debe cambiar. Debe haber una revolución en los métodos con los que se enseña a los estudiantes de grado. Como ya he apuntado antes, se debe comenzar un nuevo proceso de educación que debe nacer primero en los colegios para seguirse en esas universidades. Pero esto no ocurrirá, en general, a menos que las instituciones más prestigiosas del mundo, lo que incluye agencias gubernamentales, academias, sociedades científicas y revistas científicas, den a esta enseñanza y a la 98. Investigación sobre estas enseñanzas el soporte y atención que claramente necesitan. Esto último es algo, sin embargo, que asoma ya en el horizonte. Se avisora con esperanza que la educación alcance un estatus de preeminencia que todavía hoy no tiene. Y es en este horizonte en el que se contempla la enseñanza del pensamiento creativo que, de hecho, todavía no se enseña en las universidades. Sí existen cursos que orientan y explican en qué consiste este tipo de pensamiento, pero lo cierto es que se ignora en la mayoría de las instituciones docentes. Prestigiosas revistas científicas, sin embargo, están dedicando espacio y publicando trabajos y editoriales que van creando ese clima necesario que facilite al mundo académico ver la importancia de este otro tipo de pensamiento para el avance rompedor en el conocimiento nuevo. Con este tipo de pensamiento creador al estudiante se le introduce en la idea de que le permitirá ir más lejos en la solución de problemas que utilizando solo el pensamiento crítico y analítico, y que con él encontrará respuestas no esperadas, no predecibles, rompedoras, verdaderamente nuevas y verdaderamente creativas. En el entrenamiento y la enseñanza de este pensamiento creativo a los estudiantes, y ante un problema determinado, muy difícil, se les pide que piensen que las soluciones pueden ser muchas y que, en el caso de encontrar una, esta no es la definitiva, pues puede haber otras y mejores. Se les enseña que vean el problema presentándolo de modo que ello permita generar el mayor número de ideas posibles. Esto se conoce como crear el clima para un pensamiento asociativo. Después se les pide que se tomen todo el tiempo que necesiten para encontrar soluciones y aunque abandonen el pensar en el problema por algún tiempo y que durante ese tiempo hagan otras cosas, dejen vagar la mente. Pues sabemos que si el estudiante está muy motivado su mente trabajará todo el tiempo, de modo inconsciente, en el problema. Y es posible que de pronto se le ocurra una respuesta con una idea verdaderamente nueva, diferente, no perseguida antes. Este proceso opera cuando, como digo, se deja vagar la mente. Hoy sabemos que este pensamiento y las nuevas ideas que alumbra requiere de un sustrato neuronal diferente al del pensamiento crítico y analítico y que recluta redes neuronales distribuidas en parte por las cortezas temporales de ambos hemisferios cerebrales y en particular en el hemisferio derecho. 99. 21. Neuroeducadores. Formando nuevos profesionales. En estos momentos todo el mundo reconoce los avances que, desde distintas disciplinas, permiten detectar en niños problemas cerebrales y psicológicos que les impidan un normal aprendizaje en clase, y también ciertos progresos de la neurociencia cognitiva que permiten entrar en el análisis de aquellos componentes de la educación, como la curiosidad, la atención, la emoción y la cognición, que pueden ayudar a enseñar y aprender mejor, pero también todo el mundo observa, y desde luego los maestros de modo muy particular, los pocos adelantos logrados para que todo esto pueda aplicarse de modo sistemático en los colegios y que los maestros tomen ventaja de ello. En cualquier caso, lo que sí hay es un gran consenso en cuanto a esa necesidad, cada vez más perentoria, de poner juntas neurociencia y educación, es decir, de crear un puente sólido entre estos dos terrenos del conocimiento. Porque es cierto que nos encontramos a las puertas de alcanzar nuevos conocimientos que puedan ser utilizados para una buena enseñanza. Y es que hace muy poco las teorías acerca de cómo se aprende han sido basadas, en su mayor parte, en observaciones de la conducta. Y es solo ahora cuando los educadores han empezado a tomarse en serio el papel del cerebro en el proceso de aprendizaje individual. Así pues,
El tema de cómo funciona el cerebro en el proceso de aprendizaje está en el centro del interés de todos los círculos contemporáneos de la enseñanza, dado que ello puede permitir obtener conocimientos que den lugar a la creación de nuevas técnicas y herramientas útiles para ello. Los maestros conocen desde hace ya largo tiempo los 1001 problemas que afloran en muchos niños a la hora de aprender en clase, desde problemas que pueden estar relacionados con las diferentes modalidades sensoriales, sean el sistema visual, auditivo u otros, a los casos más conocidos que han constituido en particular el capítulo 18 de este libro, a casos de niños que tienen dificultades, por ejemplo, para aprender las letras por el sonido pero sí son capaces de hacerlo cuando ven las palabras, o casos que pueden leer bien visualmente pero son incapaces de reproducir esta lectura a la hora de escribir, y así cientos, miles, de trastornos y síntomas que afectan al proceso normal de la educación y el aprendizaje en los niños. Pero también, en el lado contrario, los educadores son conscientes de las limitaciones que tienen a la hora de descubrir la mejor forma de enseñar a los niños superdotados, la mejor forma de encontrar vías que, en general, estimulen y despierten el interés y la curiosidad de estos niños y la mejor forma, 100, de aumentar su rendimiento mental. Y también, el modo más adecuado de conseguir que los niños con un rendimiento alto no despierten antipatías y se sientan bien, creen empatía y desarrollen talentos ejecutivos capaces de hacerlos mejores luego en la sociedad, y buscar la vía de encontrar y hacer coherente todo eso con la individualidad de cada niño, siempre diferente a la de los demás. Pues bien, casi todos los maestros piensan que todo ello debe venir de la mano de un mayor concierto entre la neurociencia, la psicología y las ciencias de la conducta. Todo esto nos habla de forma muy resumida del interés que los maestros tienen por el cerebro. Aquí viene el problema. Y es que los maestros tienen reservas acerca de que los neurocientíficos sean las personas más adecuadas para transferir esos nuevos conocimientos. Todo el mundo sabe del lenguaje, de la jerga tantas veces difícil y abstrusa de los científicos y eso les lleva a hablar de la necesidad de que, de alguna forma, se contemple en esa transmisión de la que hablamos utilizar un lenguaje sencillo, directo y asequible, bien por el científico o por personas que conociendo muy bien la neurociencia transmitan estos conocimientos. En esta línea se ha sugerido la posibilidad de que sean neurocientíficos, alejados ya de la primera línea de investigación, que se hayan dedicado a la educación y que posean capacidades docentes contrastadas. Las personas más adecuadas para esa transmisión, y abundando en esta última idea también, se ha sugerido que estas personas serían además ideales para retroalimentar y canalizar preguntas que, nacidas en el seno de la interacción con los maestros, sirvieran a los neurocientíficos que trabajan activamente en temas de educación para diseñar nuevos experimentos o estrategias cuyos resultados fueran, a su vez, de valor para la enseñanza. De esta tormenta de posibilidades se ha concebido la figura de un nuevo profesional que bien podría llamarse neuroeducador. De hecho, es esta una figura profesional nueva de la que se viene hablando desde hace ya algún tiempo, sin mayores consecuencias ni aplicabilidad y que quizás sea ahora cuando comienza a tener una verdadera relevancia. El neuroeducador, neurocientífico o no, sería una persona entrenada con una perspectiva interdisciplinar capaz de hacer de puente entre los conocimientos del cerebro y cómo funciona y los maestros, enseñando a estos últimos sobre los avances más recientes de la neurociencia aplicables a la enseñanza y haciéndoles capaces de detectar en cada niño ciertas enfermedades o déficits que, incluso siendo síntomas sutiles, impidan a los niños aprender bien, correctamente y poder así contactar con los padres y puedan estos reconducirlos al especialista, bien psicólogo o médico. Al neuroeducador se le podría considerar, si se quiere, como un maestro de referencia, un maestro especial con capacidad de complementariedad a los maestros de una escuela a los que ayude a corroborar o confirmar, desde el principio, que niños tienen ciertos déficits para leer, escribir o para el aprendizaje de las matemáticas, pero también con formación capaz para detectar capacidades superiores, extraordinarias o selectivas en otros niños. Por tanto, un maestro con un grado de formación mucho más alto que la licenciatura de magisterio al que, repito, podríamos ver como un vigía. 101. Privilegiado capaz de reconocer temprano todo cuanto acabamos de mencionar, así como apreciar talentos innatos en niños que, aun no tratándose de superdotados, son especiales y que, como aquellos, se desarrollan temprano, para poder así potenciarlos y hacer más progresiva y eficiente su enseñanza. Neuroeducador sería también aquel maestro especialista capaz de leer y criticar correctamente los conocimientos básicos provenientes de la neurociencia, y con ello evaluar y criticar los programas que se ofrecen al colegio sobre beneficios posibles de su aplicación en las aulas. El neuroeducador debería ser como un consultor que reciba la información individual de cada alumno en relación con cualquier singularidad, sea déficit o en exceso, y los problemas que se puedan dar en la clase. Es decir, un profesional que trabajando conjuntamente con los otros maestros pudiera ayudarlos con su labor docente. Es más, el neuroeducador debería ser alguien que entienda bien no solo la rutina diaria de la enseñanza, sino también, de alguna manera, capaz de instrumentar o ayudar a otros a crear programas nuevos o de investigación en cómo, basándose en la práctica, se pueden detectar mejor y con más facilidad los déficits que se presenten en cualquier niño en las aulas. El neuroeducador debería recibir enseñanzas especiales, es decir, cursos, además de los correspondientes y específicos de un maestro, que le permitieran detectar los síntomas más frecuentes que interfieren con el aprendizaje, clases por tanto de educación, psicología, neuropsicología, neurología y medicina. Se necesitan estos profesionales en los colegios. Yo los veo como un futuro ocupando ya el presente. El neuroeducador en el futuro, y por su repercusión social,
bien pudiera ser una profesión de alto calado, una profesión que requerirá un entrenamiento constante y actualizado de los acontecimientos que ocurren en este campo de la enseñanza y que asoman de modo acelerado a las sociedades modernas. Ahora mismo ya se vislumbra una convergencia de descubrimientos en psicología, neurociencia y robótica, robots con capacidad de aprender, que lleva a la idea de que pronto ocurrirán cambios profundos en las teorías educacionales actuales que alumbrarán nuevos diseños aplicables al medio ambiente en el que aprenden los niños. Uno de ellos es la poderosa influencia de todo lo social como llave para aprender bien. Muchos especialistas se están preguntando qué hace que la interacción social, emocional, a edades muy tempranas sea un catalizador tan poderoso para el aprendizaje, qué factores sociales son los elementos claves que pudieran utilizarse para potenciar la curiosidad natural de los niños hacia la gente y las cosas que le rodean. Se piensa que estas preguntas básicas podrían conducir a una nueva ciencia del aprendizaje. Hoy, en ese futuro incrustado ya en el presente como acabo de señalar, se ha venido a pergeñar en algo de detalle qué cursos podrían ser requeridos para obtener esta especialización o diplomatura o, quizá en el futuro, grado de neuroeducador. Valgan los puntos siguientes como esbozo de lo que digo. 1. El neuroeducador debería tener un conocimiento completo de la anatomía humana. 102. Incluido el periodo de desarrollo anatómico en todo el arco humano desde la concepción y realizar un curso completo de neurobiología básica. 2. Debería tener conocimientos suficientes de psicología, neurología y neuropsicología, así como realizar un curso de neurofisiología clínica y con ello poder detectar los síntomas de las principales enfermedades, síndromes o lesiones cerebrales que afectan a los niños. 3. Cursos básicos en fisiología de la percepción sensorial, visual, auditiva y táctil, aprendizaje, memoria, atención, emoción, cognición y funciones motoras. 4. Un curso de fisiología y patofisiología del desarrollo, con especial énfasis en trastornos sensoriales y motores que potencialmente interfieran con leer, deletrear, escribir y el aprendizaje de las matemáticas. 5. Un curso que facilite la enseñanza de la comunicación verbal y los componentes emocionales, empatía, de la misma, lo que conlleva conocer la estructura del lenguaje y las unidades elementales, como morfemas, palabras, frases, la entonación, la cadencia en las frases cuando se habla. Y por último, 6. Un curso sobre desarrollo de la personalidad que facilite detectar problemas psicológicos cuyo origen se encuentra en la relación con los compañeros o los mismos profesores. 103. Aprender algo nuevo significa, en términos neurobiológicos, cambiar el cerebro. De ahí se deduce, ya de entrada, que la neurociencia, y en particular la neurociencia cognitiva, es relevante para la educación. De ello se sigue que conocer las funciones del cerebro, desde cómo procesa la información sensorial y ejecuta los actos motores, pasando por las funciones cognitivas, emoción, atención, los ritmos circadianos y los mecanismos neuronales del mismo aprendizaje y la memoria es importante si se quiere avanzar en el proceso de cómo mejorar el aprendizaje en las escuelas, en los institutos de enseñanza media, en las universidades y aún el aprendizaje en personas mayores. Y más allá, ayudar a descifrar los sustratos que subyacen en los cerebros y que construyen la individualidad de cada uno. Y todavía más allá, también parece evidente, estos conocimientos ayudarán a entender los trastornos del desarrollo que afectan a la educación y la enseñanza de los niños, permitiendo a los neuroeducadores detectarlos en el colegio y a los neurocientíficos y neurólogos diseñar estrategias que permitan una intervención terapéutica durante ese mismo desarrollo. Neuroeducación implica todo eso, es decir, estudiar y aplicar los conocimientos del cerebro para una mejor enseñanza. Mucha gente admite que la neuroeducación se presenta como un campo nuevo, prometedor, para la educación y la enseñanza. Sin embargo, ya hay quienes advierten, ya lo apuntábamos en la introducción de este libro, del entusiasmo peligroso y muestran su escepticismo por esta nueva andadura. Y voces que replican a estos últimos señalando que ambas actitudes son perjudiciales para el desarrollo y la investigación en este terreno. Estas críticas deberían aceptarse como positivas, en el sentido de que sirvan para encontrar la mesura y el valor real de esta nueva perspectiva que hemos llamado neuroeducación, de modo que permita trazar o determinar los límites o bordes que demarquen su contenido y su aplicabilidad de un modo útil y práctico. Lo cierto es que neuroeducación todavía alberga quizá más preguntas que respuestas, pues lo neuro es un campo de enorme expansión actual, tanto en la extensión de sus límites como en la profundidad de sus contenidos. Algunas de estas preguntas son las siguientes. ¿Cuánto podemos esperar de un entrenamiento que cambie el cerebro? ¿Podemos esperar que el entrenamiento conductual selectivo de algunas habilidades cognitivas puedan mejorar el rendimiento de los niños en general e independientemente de sus capacidades innatas y hacerlos más capaces? ¿Qué poblaciones de niños serían los más susceptibles de mayor avance? ¿Y cuánto podrían durar esos cambios? ¿Qué ventanas plásticas durante el desarrollo serían las más adecuadas para actuar? ¿Se podrían aplicar estos 104. Entrenamientos con métodos capaces para que los cambios del cerebro alcancen más allá de la escuela? ¿Se podría esperar encontrar intervenciones conductuales capaces de ayudar a mejorar, y aún eliminar, tantos déficits para aprender de los niños que duraran toda la vida? ¿Se podrían diseñar programas que puedan ayudar a los niños a prepararse para los desafíos que encontrarán cuando adultos en las sociedades en las que van a vivir? Dadas las ventajas cognitivas encontradas, ¿habría que hacer a todos los niños, desde muy temprano, bilingües o trilingües? Son muchas preguntas, pero sin duda son las que expresan al menos el fogonazo y el estado actual de la neuroeducación. 105. Parte de este glosario, que bien pudiera ayudar en la lectura y mejor comprensión del texto, ha sido extraído del Diccionario de Neurociencia de Francisco Mora y Ana María Sanguinetti, Alianza Editorial, Madrid 2004.
Amígdala, estructura cerebral en forma de almendra compuesta por un conjunto de núcleos de características histológicas diferentes. Está situada en el seno del lóbulo temporal. Forma parte de los circuitos que participan en la elaboración de la emoción y motivación y en el control del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Aprendizaje, proceso que realiza un organismo con la experiencia y con el que se modifica su conducta. Está íntimamente asociado a los procesos de memoria. Conlleva cambios plásticos en el cerebro que hoy se creen relacionados con la actividad sináptica. Áreas visuales de la corteza cerebral sobre la base de estudios funcionales y de conexiones. Las áreas visuales de la corteza cerebral han área visual estriada primaria. V2 igual a área visual situada alrededor de la quinta 1 de la que recibe información. V3 igual a área visual que recibe información de la quinta 2 y proyecta a su vez a la quinta 4 y V5. V4 igual a área visual situada entre los bordes de la corteza temporal, occipital y